tanto tú como yo podremos llegar a los 150. ¿Qué dices? No estás aquí dándome un titular. O sea, ¿lo crees de verdad? Si sabemos las causas del envejecimiento a nivel biológico, no es diferente al tratar cualquier otra enfermedad. Los límites de la humanidad que conocemos hoy van a desaparecer. No estamos hablando de dejar de envejecer, sino de rejuvenecer. Si tú sabes que vas a vivir 150 años, a los 70 puedes empezar una nueva carrera. A los 90 puedes tener hijos. El músculo es el órgano de la longevidad. ¿Me acerca más a la muerte no trabajar la masa muscular que fumar? 8 veces peor que fumar es tener una capacidad cardiorrespiratoria baja. La genética te da la predisposición y lo que va a ocurrir está en tus manos. O sea, puedes llegar a cambiar la expresión genética de tus genes. El ADN es un manual de instrucciones, si quieres lo podríamos llamar como una sinfonía entera escrita. Qué bueno, porque si quizá hay un creador que ha creado esa sinfonía, tocarla no es jugar a ser un creador. Sin duda. Voy a ponerte entre la espada y la pared porque solo tienes 5 segundos para responder a la pregunta que te voy a hacer. Tómalo como un juego, pero tienes que responder. La pregunta es, ¿querrías poder llegar a vivir 150 años? ¿Sí o no? 5, 4, 3, 2, responde. 1, 0. Muchos habéis respondido sí, otros muchos no. Pero ha habido otro grupo que habéis estado bailando entre el sí y el no. Rápido, sí, no, sí, sí, no, no, no. Y esto os ha llevado a la palabra clave, que probablemente es depende. Es algo demasiado importante, es un asunto vital, y nunca mejor dicho, como para decidirlo tan rápido, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de si me va a costar dinero vivir esos 150 años. Depende de si quiero llegar a vivir la muerte de personas que quiero, que a lo mejor no vivirán tanto, y por tanto, que me pise la losa de la soledad. Depende de mis valores éticos. Puede depender también de si para vivir esos 150 años tengo que trabajar más. A lo mejor nadie quiere trabajar 30 o 40 años más, porque ¿de qué vivirás? Si no, esos años extra. La realidad es que el asunto de la longevidad empieza a ser una realidad factible. Ya no es ciencia ficción. La realidad está empezando a superar la ciencia ficción y a mí me interesa y a vosotros también. Quiero saber más, porque nos va la vida en ello. Y quiero también entender cuál es la letra pequeña, no solo cuáles son las claves, sino cuál es la letra pequeña de poder llegar a vivir tantos años. Por eso, hoy y ahora en Roca Project, tengo conmigo a José Hernández Poveda. Él es médico, neurocirujano y experto en longevidad. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer verdadero estar aquí contigo. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy, de qué es real, qué es ficción y dónde nos va a llevar el futuro de la longevidad y hasta dónde podemos llegar los humanos. Me parece un temazo, ¿eh? Es un temazo. Tengo muchas ganas porque tengo mucha curiosidad personal por aprender e investigar sobre esto. Mira, hay una pregunta que yo creo que tiene que ser el pistoletazo de salida. ¿Qué es realmente hacerse mayor, hacerse viejo? ¿Qué es envejecer? Claro, esta es la base de todo. ¿Qué es envejecer? Desde el punto de vista médico, siempre se ha tratado el envejecimiento como un proceso inevitable. Siempre nos han dicho, a medida que tus pacientes se hacen mayores, les tenemos que cuidar, brindar apoyo, pero no podemos hacer nada por el envejecimiento, no podemos hacer nada por hacer que tengan una vida mejor, porque es un proceso biológico que no podemos modificar. Pero envejecer no es cumplir años, no es que simplemente vamos perdiendo funciones porque es una ley biológica. Envejecer lo que realmente es una pérdida de información a nivel genético. ¿Qué está ocurriendo dentro de tus células? Todas tus células, todos conocen el ADN. El ADN es un manual de instrucciones, si quieres lo podríamos llamar como una sinfonía entera escrita. Y cada una de tus células es como un instrumento que tiene que leer justamente qué parte de la sinfonía tiene, pero no todas las células leen lo mismo. Vale. Digamos, una célula del cerebro no tiene que leer las instrucciones para formar hueso. No le interesa. Entonces, hay un director de orquesta que le dice a cada célula, tienes que leer esta parte del ADN y esta parte la tienes que ignorar. ¿Tiene que ver con la epigenética? Se llama epigenoma.
Epigenoma. Sabía yo que tenía algo que ver con eso. Sí, sí. Correcto. Es el epigenoma. Sí. El epigenoma son unas modificaciones que ocurren en el ADN como marcas que le dicen a tus células, esta parte del ADN la lees y esta parte la debes ignorar. Lo que tienen que hacer. Exactamente. Es el director de orquesta. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los años, alguna parte es inevitable, digamos, simplemente por el proceso de división celular, pero otra gran parte depende de tus hábitos, el epigenoma se va dañando. Digamos que se ponen signos que indican dónde debes leer y dónde debes evitar, en donde no toca, y las células se van confundiendo. Van perdiendo el acceso a la información que les dice cómo deben funcionar. Cuando esto ocurre en una o dos células no pasa nada, pero a medida que van pasando los años se van acumulando estos daños y cada vez, por ejemplo, si eres una célula de la piel y no tienes acceso al gen del colágeno, pues dejas de producir colágeno y la piel van apareciendo arrugas, se va haciendo más fina y esto es lo que es realmente envejecer, la pérdida de la información que las células necesitan para funcionar. Cuando una célula ha perdido ya tanta información que no puede cumplir sus funciones, se le llama una célula zombie. Zombie. Sí. Qué curioso. Sí, se le llama ¿Por qué? células... Porque está allí como muerta viviente sin ninguna función. Correcto, pero no solo está allí sin cumplir ninguna función, sino que libera a su entorno una cantidad de sustancias que dañan a las células de alrededor, aceleran su envejecimiento y hace que también se transformen en células zombie. Y esto es parte de donde vienen lo que llamamos enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Cáncer, Alzheimer, enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, todas estas enfermedades que no esperas encontrar en una persona de 30 años, pero que cuando te dicen que con 70 años te ha aparecido este problema, te parece más normal. Pues por la acumulación de células senescentes dentro del cuerpo que hace que los órganos vayan dejando de funcionar. Y esta pérdida de información es lo que nos hace, al fin y al cabo, ir perdiendo las funciones de cada uno de nuestros órganos. Y esto es envejecer. Si sabemos las causas del envejecimiento a nivel biológico, no es diferente a tratar cualquier otra enfermedad. Solo tenemos que dar con la fórmula correcta para modificar, para reparar todo ese daño que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo a nivel molecular. Entonces, por lo que entiendo, hay que ir al origen, hay que ir al epigenoma. Correcto. ¿Cómo se trata el epigenoma? Pues depende de la profundidad a la que quieras llegar. Pero el epigenoma responde con mucha intensidad a nuestros hábitos, a la manera que tenemos de vivir. ¿Vale? Digamos que cuanto menos daño hagamos al epigenoma, por ejemplo, toxinas a través de la alimentación, a través del aire, a través del deporte, a través del sueño, de un buen descanso, todo esto activa mecanismos de reparación naturales que enlentecen el daño al epigenoma. Esta es la forma más simple de retrasar el envejecimiento, es a través de tener unos hábitos optimizados para disminuir el daño y maximizar la reparación. Entonces, mira, yo leí que el 80% de las razones de nuestra salud se deben a los hábitos y el 20% al código genético que tenemos. ¿Esto es cierto o es una falacia? No, es correcto. Es correcto. Es correcto. Muy pocas enfermedades tienen una correlación directa con una alteración genética, en la que tú me digas, como tengo esta alteración, voy a tener esta enfermedad. Casi ninguna. Hay muy pocas en medicina. La mayoría te habla de un riesgo que puede ser, por ejemplo, si tienes esta alteración genética, tienes un 50% de riesgo de tener Alzheimer. Pero si tú tomas todas las medidas adecuadas para mejorar el funcionamiento del cerebro y minimizar el daño, proteger tu epigenoma, podemos disminuir ese riesgo a un 10%. Entonces, tremendo. La genética te da la predisposición y lo que va a ocurrir está en tus manos. Hay dos términos que se parecen, que es genética y epigenética. Entonces, digamos que venimos en serie de una manera, pero al final el comportamiento va a generar una cierta epigenética que no es más que otra expresión génica de esa genética original. ¿Lo he dicho bien o me he liado? Un poco. Para mí la manera más fácil de explicarlo es que el ADN es el libro. ¿Vale? El manual de instrucciones. Sí. Y la epigenética es qué capítulos del libro quieres leer. Perfecto. ¿Vale? Entonces, el libro no lo puedes cambiar, pero los capítulos que lees sí. Entonces, allí es donde intentamos actuar en favorecer el funcionamiento a nivel molecular, que hemos avanzado una barbaridad en conocer todas las cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra epigenética desde el punto de vista de hábitos, de fármacos, de suplementos, de terapias regenerativas,
que va desde lo más simple hasta cosas que ya parecen prácticamente ciencia ficción que están ocurriendo hoy. O sea, puedes llegar a cambiar la expresión genética de tus genes. Un segundo y volvemos enseguida. Tengo una buena noticia que daros a todos aquellos que consideráis que aprender inglés es importante, y es que nuestros amigos de YouTalk tienen una oferta especial durante este Black Friday. Más descuento y más tiempo de suscripción. Ya sabéis que Fran Monag estuvo en nuestro programa poniendo a prueba su método y funciona súper bien porque te enseña a hablar un inglés real. Hospital se escribe igual en español y en inglés y todo el mundo diríamos hospital. Hospital. Dime áspero Áspero. y pon la H delante. Áspero. Perfecto. En la descripción de este vídeo os dejamos el enlace a la oferta. Cuando acabe Black Friday seguirá activa y con un descuento grande, pero no será un descuento tan potente como este. Así que si os interesa, no tardéis en aprovecharla y poneros las pilas con el inglés. Y ahora sí, seguimos con el episodio. O sea, puedes llegar a cambiar la expresión genética de tus genes, digamos. Sí. De hecho, bueno, esto es uno de los temas que ahora están más de moda. Hay una carrera enorme a nivel global por conseguir revertir el envejecimiento de manera artificial. Grandes empresas, un par de ellas, por ejemplo, por Jeff Bezos, ha creado una que se llama Altos Labs, y Sam Altman, el de ChatGPT, ha creado Retro Bioscience. ¿Qué significa artificial? Utilizar la tecnología para decirle a tu cuerpo que repare el epigenoma y reviertas el envejecimiento. ¿Esto va a ser real? Esto ya se hace. Ya se hace. Sí, o sea, ya hay estudios de experimentación animal donde está probado que funciona. Y estas nuevas empresas lo que están haciendo es, digamos, refinar el proceso para empezar las pruebas en humanos los próximos 5 a 10 años. Y estamos hablando de que lo han hecho con ratones. Sí, ratones, monos, moscas, gusanos, y en todos hemos tenido resultados positivos. ¿Y en qué consisten las pruebas? ¿Puedes explicarlo si lo sabes? Sí, pues mira, esto viene todo de una investigación de un científico japonés que se llama Shinya Yamanaka. Él, en la década pasada, ganó el Premio Nobel de Medicina porque él descubrió 4 genes, que en su honor se llaman los factores de Yamanaka, que al activarlos de manera artificial dentro de una célula, esa célula, sin importar la edad que tuviese, volvía a cero. Rejuvenecía. Tremendo. Y se transformaba en una célula madre, como de vuelta al feto. Vale. O sea, vuelves a ser la célula que puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, activando los 4 factores de Yamanaka puedes rejuvenecer cualquier célula, si sea una célula de 90 años, a convertirse al primer momento de su vida. Es el botón de reset del cuerpo. ¿Vale? Pero, lógicamente, ninguno quiere volver a convertirse en un feto. Entonces, allí es donde llegaron investigaciones sucesivas, donde empezaron a investigar si activo solo una parte de los factores de Yamanaka, ¿es posible conseguir un rejuvenecimiento parcial? Y la respuesta fue sí. Y eso se le llamó reprogramación parcial epigenética. Parcial porque utiliza solo una parte de los factores de Yamanaka. Porque te rejuvenece hasta cierto punto. Correcto. Y lo hacía con ratones y con monos. Sí. Entonces, ya ahora mismo, si lo buscas, habrá cientos de estudios para tratar el Alzheimer, para tratar enfermedades cardiovasculares, para alargar la esperanza de vida. Por ejemplo, hace muy poco, hace 2 semanas, justamente la empresa de Sam Altman, se llama Retro Bioscience, publicado un estudio donde extraía a humanos células madres. Esas células madres las trataba alterando uno solo de los factores de Yamanaka, que se llama el gen FOXO, y luego la introducía en monos ancianos. Y los monos ancianos tenían un rejuvenecimiento del cerebro, del corazón, de los pulmones, de los huesos, e incluso revertía la función reproductiva. ¿Pero qué dices? Monos que ya no podían tener hijos, que habían pasado a través de la menopausia, recuperaban la función reproductiva. Vale. Has abierto un temazo dentro del temazo, ¿no? A ver. ¿Por dónde empezar? Porque te quiero preguntar muchas cosas. Mira, si podemos llevar esto a humanos, que me cuesta creer que no lo hayan probado ya con alguien en lo secreto, el señor Yamanaka. Yamanaka has dicho, ¿no? Sí. ¿Esto significaría que una persona que está ciega puede recuperar la vista? ¿Una persona sorda puede volver a escuchar? De hecho, uno de los primeros estudios que se realizó en reprogramación parcial epigenética fue en ratones ciegos, en donde se realizó la reprogramación del nervio óptico. Se introdujeron los factores de Yamanaka en el nervio óptico de ratones ciegos que habían perdido la visión por vejez, una patología que se llama degeneración macular asociada a la edad,
y tras un solo tratamiento con factores de Yamanaka, todos los ratones volvían a ver. Impresionante. Es un botón de reset para tu cuerpo. Vale. ¿Cómo sabemos que eso es estable? O sea, ¿cómo sabemos que vas a recuperar la vista, pero luego no te va a salir una segunda cabeza del cuello, ¿sabes? Sí. Entonces, aquí entra en juego una tecnología que sinceramente a mí me parece de ciencia ficción, pero funciona. Y es la activación selectiva de los factores de Yamanaka. ¿Cómo funciona esto? Introducen dentro de las células un código genético que de alguna forma solo se activa en presencia de una molécula externa. Y esa molécula suele ser un antibiótico, que ya se utiliza poco en medicina, pero se hace como si ese antibiótico funcionara como un interruptor de on y off, y solo se activa el código genético del factor de Yamanaka cuando te tomas la pastilla. Entonces es como si te tomaras una pastilla, se activan los factores genéticos, tienes todo el proceso de rejuvenecimiento y en lo que el cuerpo elimina la pastilla a través de la orina, se vuelve a apagar. Y de esa forma minimizas los efectos secundarios que puedas tener porque es una activación prácticamente a demanda, solo cuando los quieras. Esto se parece a la película de Julia Roberts, ¿era? Hace poco, una Sí, la sustancia. Un poco por ahí, ¿eh? Bueno, Cuidado que Julia no acaba muy bien. Esperemos hacerlo algo mejor. Acaba un poquito deforme, Julia. Hostia, pero ¿no da un poco de miedo? Da un poco de miedo, pero al final es ciencia. Claro, es ciencia, pero también es industria, porque habrá un fármaco que te vas a tener que tomar. Bueno, el fármaco es lo de menos. El fármaco cuesta 3 euros. Lo importante será la reprogramación genética. Eso sí será la industria. Vale, entonces yo me voy a poner en el escenario feo. Se acaba el fármaco. Has hecho ese proceso de rejuvenecimiento, no tienes el fármaco. ¿Qué podría pasar? Pues probablemente lo que harán será regular el acceso al fármaco. Ya una vez que este fármaco sea una pastilla milagrosa que te permite hacerte 10 años más joven cada vez que la tomas, pues será un bien muy preciado. Una pastilla que te permite... Es que claro, no estamos hablando de dejar de envejecer, sino de rejuvenecer. Correcto. O sea, no es que me pare, es que voy para atrás. Correcto. Un Benjamin Button en parcial. Correcto. ¿Cuándo vamos a ver esto? Yo solía decir que probablemente 15 a 20 años, pero viendo el desarrollo que estamos teniendo últimamente, todas las semanas sale un artículo nuevo de una nueva forma de aplicar esta tecnología con resultados espectaculares, y viendo las personas que están detrás de esto, son las personas que tienen más dinero en todo el mundo, yo diría que en los próximos 5 a 10 años tendremos algo similar a esto. Tremendo. Vale, acabas de decir una palabra mágica que tiene mucho que ver con todo esto. Dinero. Dinero para hacer, dinero para acceder. ¿Quién va a poder hacer esto? Bueno, tú piensas que el motivo por el que esto se está haciendo es porque la gente más poderosa del mundo no se quiere morir. No quiere morir, claro. Es lo único que no pueden comprar. Más años, ¿no? De momento. De momento. Entonces hay una capa ligeramente altruista. Ellos quieren beneficiarse de esto. Ya el cuánto puedan beneficiarse económicamente es menos importante. Quieren el beneficio para ellos, quieren rejuvenecer. Y lógicamente cuando esto salga, como cualquier tecnología, como los primeros móviles o los primeros ordenadores, tendrá un coste relativamente prohibitivo. Pocas personas podrán acceder a ello. Pero como cualquier industria, a medida que se llega más gente y hay más volumen, hay más dinero que puedes hacer. Con el paso de los años, indudablemente será algo que será costoso porque no deja de ser ingeniería molecular a nivel humano, pero será algo al que yo creo que la mayoría de las personas podrán acceder. Luego está lo que tú acabas de decir. ¿Querrán o no querrán? Eso ya es otra pregunta. Pero yo creo que, siendo algún tipo de esfuerzo, no creo que llegue a ser más costoso de lo que puede ser un coche. Bueno, o sea, que se puede llegar a democratizar. Por supuesto. Estoy pensando ahora mismo en este tipo que salió hace unos meses, el magnate, aquel que creo que llegó a hacerse una transfusión de sangre de su propio hijo, ¿no? El Brian Johnson. Brian Johnson, correcto. Sí. Es un ejemplo. Y además tenía una apariencia bastante joven. O sea, parecía que realmente estaba empezando a conseguir algo, pero le costaba un dineral. Sí, bueno, esto es algo que tiene un trasfondo científico, lo de las transfusiones, pero todavía falta mucha investigación. El problema con Brian Johnson es que es una persona que está obsesionada a un nivel prácticamente patológico con no envejecer, con no morir,
y está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para llegar a ello. Lo de las transfusiones es algo que se vio en una experimentación en ratones y te explico cómo funcionaba. Cogías un ratón muy viejo que estuviese a punto de morir y un ratón adolescente. Y de manera artificial, a través de una cirugía, conectabas las venas y las arterias de los ratones, como si fuesen un nuevo organismo nuevo. ¿No? Entonces, de esta forma se mezclaban las sangres de ambos ratones. Pero claro, la sangre vieja también le va al joven. Sí. Entonces, esto, lógicamente, no se puede hacer en humanos. Sí. No se debe, ¿no? La ética, de nuevo, sí. Pero, ¿qué se veía? Que parecía que había algo mágico en la sangre del ratón joven que hacía que el ratón viejo mejorara todas sus mediciones de envejecimiento y simplemente viéndolo ves que se transforma de nuevo en un ratón joven. Claro. Entonces de allí viene este concepto de que, oye, parece que hay algo en la sangre de una persona joven que hace que las personas mayores rejuvenezcan. No sabemos lo que es, ¿vale? Y se vio en ratones. De allí ha salido todo este concepto de los vampiros de Silicon Valley, Sí. que tienen personas jóvenes de las que se hacen transfusiones para hacerse más jóvenes. No hay ninguna evidencia médica en humanos que diga que funciona. Porque, pues, lógicamente, el proceso tampoco es el mismo. Ponerte medio litro de sangre de alguien de 18 años no es lo mismo que estar conectado arteria con arteria y compartir la sangre con una persona. A lo mejor el trabajo lo está haciendo el hígado, cuando tu sangre pasa a través del hígado de la persona joven. No lo sabemos. Ya. Bueno, pero desde luego, o sea, si abrimos la vía a que con transfusiones de sangre se pudiera mejorar la salud de otra persona, yo te puedo decir que yo daría hasta la última gota de mi sangre por mi hija, por ejemplo. Sin duda. ¿no? O sea, poder hacer esto por personas para ayudar sería magnífico. Me pregunto si realmente es algo probado o que se probará a corto plazo. Es algo en lo que merece la pena investigar, ¿vale? Porque el efecto en ratones es real. De hecho, se llama parabiosis, este mecanismo. Parabiosis. Y merece la pena investigar porque claramente hay algo que está sucediendo y hay una forma de conseguir que algo que hay en un cuerpo joven rejuvenezca un cuerpo mayor. Y probablemente llegará el punto en el que eso se descubra y ya no hará falta conectarte ni pasarte sangre de una persona joven. Se podrá sintetizar la proteína o el factor genético o lo que sea que esté consiguiendo eso. Lo importante es el concepto. Es posible rejuvenecer un cuerpo a través de la conexión con un cuerpo más joven. Entonces, ¿qué le está dando ese cuerpo más joven al cuerpo más viejo? Es lo que tenemos que descubrir. Vale. Mira, yo tengo un problema en las rodillas. A mí me falta medio menisco de una, el otro lo tengo roto. La medicina no me lo ha curado. ¿A día de hoy yo tendría alguna alternativa para que esto, que parece que nadie sabe regenerar, se regenere? ¿O a corto plazo puedo llegar a ver un menisco nuevo, no artificial, en mi rodilla? Sí. Es uno de los campos más relevantes en longevidad. Porque hasta ahora la medicina no tiene una solución para los problemas de las articulaciones más que quitártela y ponerte una articulación de titanio. Correcto. ¿Vale? Es un poco carpintería. Sí. Sí. Carpintería pura y dura. Y el motivo es porque es un tejido que no se regenera por sí mismo. El cartílago, por eso lo ves que es transparente, no tiene sangre. Claro, no hay vascularización. No hay vascularización. Entonces, una vez que se rompe, es para siempre. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Vale. Y es uno de los campos donde más se está investigando. Y de hecho, hace un par de semanas apareció un artículo donde en Alemania han diseñado un cartílago en gel que te inyectan en la rodilla, se solidifica en forma de cartílago y vuelves a tener cartílago nuevo. Pues me voy a tener que ir a Alemania. ¿En serio? Y lo más reciente que se está haciendo son tratamientos con células madres, un tipo especial de células madres que todavía en España no está disponible, en otros sitios del mundo sí, que los resultados iniciales son muy prometedores. Parece que tras 2 o 3 sesiones de inyecciones de células madres, el cuerpo es capaz de volver a regenerar el cartílago en esa zona utilizando pues, los mismos genes que tenían cuando tu cuerpo estaba formando el cartílago, cuando eras apenas un niño. Entonces es utilizar ese tipo de células, meterlas dentro del cartílago y que regeneren de nuevo la función de las articulaciones. O sea, ¿crees que esto lo vamos a vivir? Sin duda. Vale, entonces mejor me espero, no me lo opero, no me pongo prótesis ni nada de eso, me espero a que avance más la cosa. Yo me esperaría. Vale, te cojo el consejo, ¿eh? Yo me guío por intuición siempre y algo me dice, espérate, que con todo lo que avanza todo, a lo mejor hasta la IA me imprime a mí un cartílago. Sí. ¿Sabes? Bueno, mira, estamos hablando de solucionar problemas, de tratar, pero yo creo que hay otra perspectiva que es prevenir. Correcto. Verte venir el problema
antes de tener que aplicar una solución. ¿Va en la línea lo que tú aplicas en este sentido? La función máxima de lo que yo estoy trabajando ahora y a lo que dedico mi vida con mis pacientes es a evitar a toda costa el deterioro que viene con el envejecimiento y la prevención de enfermedades graves que sabemos que te van a afectar a lo largo de tu vida. Que sabemos, has dicho. O sea, tú puedes, digamos, echar un vistazo a mi genética o a mi cuerpo y hacer... Mira, voy a poner un símil con una película, un Minority Report, ¿vale? Decir, bueno, pues este gen de aquí, o lo que sea, te la va a jugar con un 80% de posibilidades en los próximos 15 años. Eso lo puedes hacer. Eso es exactamente a lo que me dedico. ¿Qué dices? Claro. De eso se trata la medicina de longevidad. Ver problemas a largo plazo. Lo llamamos medicina proactiva. Ya no es ni siquiera preventiva. Yo me encargo de mirar dentro de tu cuerpo, buscar todos los problemas que vas a tener en el futuro, basándome en ciencia, basándome en algo que se llaman biomarcadores. Un biomarcador no es más que una medición objetiva de alguna función dentro de tu cuerpo. Esa función me puede estar diciendo o cómo funciona tu cuerpo hoy o qué probabilidad tienes de desarrollar un problema en el futuro. Analizamos más de 2000 biomarcadores diferentes y con toda esa información yo puedo saber con gran precisión cuál es la probabilidad de que tengas cada problema de salud, de que tengas un infarto, de que tengas Alzheimer, de que tengas un cáncer específico. Y en base a toda esa información, yo puedo diseñar estrategias para cambiar tus biomarcadores, modificar tus cartas y que la probabilidad de que eso ocurra sea la mínima posible. Hay que ser valiente para que tú hagas semejante diagnóstico. Es decir, la ignorancia dicen que nos da la felicidad. Ver esos biomarcadores es ver una ventana a las cosas que te pueden pasar en la vida. Correcto. Es así, es cómo reaccionan las personas cuando haces eso. Hay un grupo de personas que me dicen, yo esto no lo quiero. ¿Ves un poco lo que decía? Sí, que dicen, prefieren no saber. Prefiero no saber. Y es una actitud completamente respetable. Yo creo que el conocimiento es poder. Yo también. Yo quiero saber. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo real. La semana pasada tuve un paciente joven de 45 años en el que le descubrí un gen que se llama el ApoE. Puedes tener 3 copias diferentes del ApoE. El 2 es protector, el 3 es el que tenemos la mayoría de las personas y el 4 es un factor de muy alto riesgo para Alzheimer. Wow. Todos tenemos 2 genes, 2 copias del gen, uno que te da tu padre, uno que te da tu madre. Entonces puede ser 2-2, 2-3, 3-4, 4-4. Cada uno de esos tiene un valor específico que ya sabemos que te aporta un riesgo para Alzheimer. Esta persona lamentablemente tiene un ApoE 4-4. Con 45 años le tuve que decir que su riesgo de tener Alzheimer en los próximos 10 años se acerca al 50%. Muchísimo, Muy alto. Muy alto. Muy alto, prácticamente una moneda. Y gracias a que él tiene esta información, él va a tomar una serie de medidas, que son medidas de protección del cerebro que están demostradas, que pueden disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad y bajar su riesgo de un 50% a un 15 o un 20%, que sigue siendo alto, pero yo prefiero tener un 15% a un 50% de riesgo de perder mis facultades mentales. Claro. Y da miedo saber que puedes tener un 50% de riesgo de tener Alzheimer. Claro que da miedo. Pero si lo sabes, puedes hacer algo al respecto. Claro, es o abrazar la incertidumbre o dar una opción a la certeza y contemplar las posibilidades y pensar que puedes hacer algo para cambiar ese destino. Correcto. Pero implica valentía. Implica valentía y actuar en concordancia con lo que has aprendido. Porque de la misma forma como te doy esta información y no haces nada al respecto, pues solo te va a generar estrés y ansiedad el saber que dentro de unos años puedes perder todo lo que te hace ser quien eres. ¿Y esa predicción es 100% científica o hay una parte interpretativa que es un poco bola de cristal? No, todo es 100% científico. Todo está basado en estudios científicos. De hecho, este ejemplo en concreto del ApoE es uno de los genes más estudiados en la medicina y todos sabemos cómo funciona exactamente. ¿Cada vez más personas entran en ese tipo de tratamientos? Sí, se está poniendo muy de moda últimamente. Yo te diría que en los últimos 2 años ha explotado, que me dedico a esto, porque la gente está entendiendo que no hay nada más importante que la salud. Que invertir en ti mismo, en tu cuerpo, en mantenerte sano,
es la inversión más importante. ¿Qué puede ser más importante? ¿De qué te sirve comprar la casa más grande que podrías comprar o invertir en Amazon si te quedan 2 años de vida? Ya. O si esos años que te quedan no los vas a poder disfrutar. Bueno, longevidad al final se trata no solo de alargar los años que te quedan, sino de asegurarnos que puedes mantener la máxima calidad de vida, que los vas a poder disfrutar. Claro, claro. Imagínate qué agonía, si no, no poder morirte. ¿Crees, por tanto, que la muerte va a ser algo que irá bajo decisión? No estoy seguro. No me atrevería a decirte que decidiremos si morir o no morir, pero lo que no me cabe ninguna duda es que los límites de la humanidad que conocemos hoy van a desaparecer. ¿Sabes qué pasa? Me planteo si una persona que llega a vivir demasiado puede llegar un momento donde diga, pues yo ahora mismo ya no quiero más. Y la propia medicina le permite hacer una eutanasia, ¿no? Decir, "Bueno, yo llevo 140, pero esto no es lo que yo quería. Se acabó". Claro. Decidí, por tanto, hasta dónde quería vivir y decidí cuándo quería morir. ¿Por qué no podrías tomar esa decisión? Es tu cuerpo, es tu existencia y yo creo que todas las personas tienen que ser libres en sus buenas facultades de elegir el camino que quieren seguir. Hoy en día los seres humanos vivimos una media, los hombres de unos 83 o por ahí, más o menos, las mujeres un poco más, Par de 80 años más. ¿verdad? Sí, más largos. Bien, en realidad la esperanza de vida ha ido incrementándose, aunque depende de factores culturales, geográficos, o sea, el mundo es un poco un abanico diverso en este sentido. Pero ciertamente cada vez vamos, parece, a vivir más. ¿Vale? ¿Por qué crees que los humanos vivimos lo que vivimos en comparación al resto de especies del planeta? Pues mira, aquí hay algo muy interesante, justamente en algo que acabas de decir, que es que parece que cada vez vamos viviendo más. Y cuando lo analizas en una gráfica es realmente impresionante. Cuando miras la esperanza de vida media de los humanos, te das cuenta que hace tan solo 200 años los humanos vivían de media hasta los 40-45 Bueno, años. por eso te digo, sí, sí. En tan solo 200 años hemos duplicado la esperanza de vida de la humanidad. Lo que no hemos duplicado es la calidad de vida. Y por eso, justamente, hay un grupo de personas que en la pregunta que hemos hecho al inicio dirían, depende. ¿Cómo van a ser esos años que voy a vivir? Porque todos tenemos en nuestra mente esa imagen de una persona envejecida que no es capaz de valerse por sí misma, Claro. que es débil, que es frágil, que sufre muchas enfermedades, que tiene que pasar mucho dolor. O que la sociedad y la familia le ve como un lastre. Exactamente. También, ¿eh? Entonces, allí es donde realmente estamos consiguiendo los mayores beneficios. ¿Cómo hago que seas una persona mayor, feliz, independiente y que productiva, que puedes seguir haciendo todo lo que quieres hacer? Por esto yo, a todos mis pacientes, cuando en el momento en que deciden empezar un programa con nosotros, les hago la misma pregunta. Dime, y se los dejo que se lo lleven de deberes, no me lo digas ahora, pero me tienes que decir cuáles son las 10 cosas que tú quieres seguir haciendo en los últimos 10 años de tu vida. Mantenerse activo. Las respuestas son variadas, ¿no? Desde quiero poder seguir manteniendo relaciones sexuales, quiero poder cuidar de mis nietos, me gusta esquiar, quiero poder subir a la montaña. Respuestas muy variadas, desde el punto de vista físico, cognitivo o emocional. Y ese para mí va a ser el mapa de qué tenemos que hacer para asegurarnos que en los últimos 10 años de tu vida, seas cuales sean a los 90 o a los 110 o a los 120, tú puedas seguir haciendo todo lo que quieres hacer. Y eso es muy predecible. Además, no hacer nada te mata, No, te mata. ¿verdad? Absolutamente. Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista cognitivo, no estar haciendo nada es una de las peores cosas que podemos hacer por nuestro cuerpo. Mira, me parece interesantísimo lo que dices porque es verdad que hay muchas personas mayores que han llegado a ser muy mayores. Mi abuela tiene 92 años, por ejemplo, los cumple ya. Pero ella ya siente que la vida se le escapa, sobre todo porque no puede hacer nada, está muy inmovilizada en una butaca, ¿no? Ella querría vivir, o sea, mantiene su espíritu joven, fíjate, pero en la funda no te acompaña. No puede andar, no puede caminar. Y esto es una contradicción muy grande, porque se mantiene el espíritu joven, el cerebro sigue vivo y sigue muy lúcido, pero el cuerpo es una cárcel.
Sí. para esa mente al final. ¿Por qué crees que ocurre eso? Allí viene una de las cosas más importantes de la longevidad. Bueno, yo tengo que pensar que mi abuela tiene 92 años y yo veo que ha llegado con mala movilidad, no ha sido una persona que ha hecho deporte, o sea, no ha sido una persona probablemente que haya tenido los conocimientos en nutrición que he tenido yo, no será una persona que haya tenido las nociones de salud mental que he tenido yo, no sé si ha sido una persona que ha entendido el estrés. Estoy pensando en cosas que entiendo que son fundamentos Sí. para construir una longevidad desde mis medios, ¿no? No sé si ella tuvo acceso a todo eso. Yo sí tengo ventaja. Sí, Pero pero no sé si vas por ahí. Me dejo algo, ¿verdad? no, justamente hay en el problema que tiene tu abuela, que es la falta de movilidad, Sí. la respuesta es una sola. Falta de masa muscular. Cierto. Solo hay una Porque se respuesta. cae. Si se mueve, se cae. Sí, sí. El músculo es el órgano de la longevidad. Si no tienes músculos, no puedes tener una longevidad saludable. Es imposible. Es lo más importante. Para mí es lo número uno Ujú. y es algo que mido y trabajo con el 100% de mis pacientes, mantener una masa muscular saludable. Cuando tú ves a una persona mayor que no se puede levantar de la silla, que es inestable, que no es capaz de hacer nada por sí mismo, no es porque esté mayor, es porque no tiene suficiente músculo. Ujú. A partir de los 40 años perdemos alrededor de un 1 a un 2% de músculo al año, como consecuencia de la inactividad y de los cambios hormonales que van ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Cuando llegas a los 80, has perdido el 70% del músculo que tenías y el músculo es lo que te da la capacidad de moverte, la capacidad de ser libre, lo que protege las articulaciones, lo que protege tu cerebro. Si no tienes suficiente músculo, no puedes estar trabajando tu longevidad. Trabajo de fuerza, por tanto, no con un fin estético, sino un fin de salud, 100%. Por supuesto. Existen dos biomarcadores que son los más importantes de todos. Que si solo pudieses trabajar dos cosas, serían estas. Y uno es cuánto de fuerte eres y el otro es tu capacidad cardiorrespiratoria. Y te voy a explicar un poco más. Ujú. O sea, estás yendo a fuerza y a cardio. Sí. Ya. Fíjate que los dos son de entrenamiento. Sí, 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 total. Esto ya está estudiado y son unos estudios fascinantes que han salido hace unos 5 a 10 años y nunca me canso de hablar de ellos ni de leerlos. Y lo que hicieron fue intentar seguir a miles de personas durante muchos años y ver si una persona que tiene una característica, cuánto más riesgo tiene de morir que una persona que no la tiene, Ujú. ¿no? Y aparecen los culpables iniciales, los que todo el mundo piensa cuando te dices, bueno, el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes, sí, sí. todos sabemos que son cosas malas para ti. Los malos famosos, ¿no? Los malos famosos. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, fumar aumenta tu riesgo de muerte ese año en un 50%. Que es mucho. Mucho. Muchísimo, sí, Si sí. tú comparas a dos personas, uno que fuma y otro que no fuma, el que fuma tiene un 50% más de riesgo de muerte ese año. La hipertensión arterial tiene un 20%. La diabetes tiene un 30% de riesgo adicional. Creo que ya sé lo que vas a decir. Ya ve por dónde vas. Vas a hablar de la fuerza. La fuerza, Sí. justamente, Sí, sí, sí. si comparas a una persona débil con una persona fuerte a nivel de masa muscular, la persona débil tiene un riesgo 250% mayor que la persona fuerte. Aumenta tu riesgo de muerte. Ser débil, 250%. ¿Me acerca más a la muerte más no trabajar la masa muscular que fumar? Sin duda. 5 veces más, para ser exacto. Pero no acaba allí. Porque te he dicho que el otro factor importante es la capacidad cardiorrespiratoria. Y aquí entra otro biomarcador que mido en el 100% de mis pacientes, que se llama el VO2 max. El VO2 max es la capacidad máxima de tu cuerpo de transportar oxígeno. Todas tus células necesitan oxígeno para producir energía. Entonces, cuánto oxígeno puedes utilizar dentro de tu cuerpo es un marcador muy importante del funcionamiento de tu cuerpo y de las cosas que podrás y las que no podrás hacer. En estos mismos estudios, cuando comparas a la población que tiene el peor VO2 max, digamos, el 25% inferior, con los que están en lo más alto, el riesgo de muerte es del 400%. Impresionante. Terrible. 8 veces peor que fumar es tener una capacidad cardiorrespiratoria baja. Y no solo eso, sino que además, cada acción que tú realizas en tu día a día está relacionada con un número mínimo de VO2 max que necesitas para poder hacerla. Por ejemplo, si quieres
subir al Everest, necesitas un VO2 max mínimo entre 50 y un 55. Eso, es que dices V2 Max, me suena como a un motor. Un motor de, ¿verdad? Es el motor de tu cuerpo. ¿Verdad? Es tremendo, ¿eh? Para tener relaciones sexuales necesitas mínimo un 25. Ya ves. Si quieres subir una planta de escaleras, necesitas mínimo 15. Si quieres caminar a hacer la compra, mínimo un 10. Entonces, si haces todo eso y acabas asfixiado, no vas muy bien de recursos. Eso quiere decir que tu V2 max es más bajo de lo que necesitas para realizar esa acción. Y yo, viendo tu V2 max hoy, te puedo decir, si no haces nada, exactamente cuándo vas a dejar de poder subir al segundo sin ascensor, cuándo podrás dejar de ir a la montaña y cuándo podrás dejar de tener relaciones sexuales. Pero, Esto me importa más que la montaña, ¿eh? Eso me importa más, me preocupa más. pero lo bueno es que se puede entrenar. Es un biomarcador completamente modificable a través del entrenamiento. Vale. Y te puedo decir, si hacemos todo esto, te puedo garantizar que cuando tengas 90 años podrás seguir haciendo todo lo que quieres seguir haciendo. Te quiero aprovechar que te tengo aquí para hacerme un poco de diagnóstico, si te parece bien, ¿vale? Ya que este programa me da la oportunidad de tener gente así interesante, ¿te comento el deporte que hago entre semana? Pues mira, Por favor. yo entreno fuerza entre 30 y 45 minutos prácticamente entre 4 o 5 días a la semana y hago cardio de alta intensidad, en este caso ciclismo o cycling indoor si no puedo ir fuera, pues unos 5 días a la semana, Muy bien. más o menos. Intento primero hacer la fuerza antes que el cardio En la misma sesión. en la misma sesión. Vale. Pues mira, nosotros... Perdona, y luego me voy a la sauna. Muy bien. Bien, está bien. Genial. Bueno, Ahora entraremos en la sauna, pero vamos a empezar por el Hostia. deporte. En mi práctica médica hablamos de deporte estructurado y no estructurado. sí. Entonces, el deporte estructurado es actividad física que está diseñada específicamente para mover los biomarcadores que yo quiero mover. Es decir, la masa muscular, el VO2 max, a través de un entrenamiento específico. Y luego está el entrenamiento no estructurado. Llámalo yoga, tenis, Vale. golf, actividades deportivas que lógicamente tienen un beneficio para ti, sin duda, pero no van a mover los biomarcadores en la forma en la que yo necesito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, yo pauto entrenamiento estructurado en 3 grandes grupos. El entrenamiento de fuerza, que, como has dicho, hace 5 días a la semana, y orientado a la hipertrofia y al aumento de masa muscular. ¿Vale? Porque ves mucha gente en el gimnasio entrenando fuerza con pesos irrisorios. Muy, sí. O cuando Sí, ves sí. a alguien que está entrenando mientras habla por teléfono, dices, es que estás perdiendo el tiempo por completo. Sí. Bueno, es que nos han dicho mentiras, por ejemplo. Sí. No, son muchas repeticiones, poco peso, muchas repeticiones. No tienes que hacer un incremento de peso. Sí, de hecho el peso que vas trabajando tiene que ir aumentando Claro. a medida que te vas haciendo más fuerte. Si no, no estás ganando absolutamente nada. El cuerpo se acostumbra y ya está de nuevo en su zona de confort. El entrenamiento de fuerza tiene que ser duro, tiene que ser difícil, te tiene que costar, tienes que acabar jadeando cuando terminas la última repetición. Es indispensable. O sea, tendrías que estar haciendo un poco de cardio Casi. al hacer fuerza. Sí. Entonces, el entrenamiento de fuerza es fundamental por lo que acabamos de hablar del músculo. Luego, hay 2 tipos de cardio muy importantes. Uno de ellos es el HIIT, el cardio de alta intensidad. Y allí solemos utilizar algo que se llama el protocolo noruego. El protocolo noruego es la forma más efectiva que existe. Si dijeras, ¿cuál es el ejercicio que puedo hacer que me va a alargar más los años de vida? Es el protocolo noruego. Eso es lo que tienes que hacer. 30 minutos a la semana y lo tienes. Pues, deseando saber qué es el protocolo noruego. Dímelo, por favor. Entonces, es un tipo de entrenamiento de cardio de alta intensidad. Lo puedes hacer en cualquier tipo de cardio, el que te guste, correr, la bici, los esquís, el remo, me da igual, cardio. Y son 4 series de 4 minutos de trabajo de muy alta intensidad, la máxima intensidad que puedas tolerar durante 4 minutos. No es todo lo que tengas, porque es una intensidad que puedes mantener durante 10 segundos. Al máximo. Entonces es 4 minutos al máximo que puedas mantener 4 minutos. Esto normalmente, ¿cómo se ve? Minuto 1, dices, voy bien. Yo llego a los 4 seguro, Ya, voy cómodo. Ya. Minuto 2, te arrepientes. Dices, no creo que llegue. Ya esto se está poniendo cuesta arriba, no creo que llegue a los 4. Al minuto 3, estás en dolor absoluto. Estás convencido que no vas a llegar.
no entiendes por qué lo estás haciendo, tu cerebro empieza a buscar excusas para parar y es allí donde entra el entrenamiento mental. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es un entrenamiento de la mente, no del cuerpo. El cuerpo puede seguir, pero tu mente te va a pedir que pares. Y es allí donde tienes que mantener la intensidad en el último minuto, que es el minuto del dolor. Sí. Y tienes que abrazar ese dolor y llegar y decir, voy a llegar al minuto 4 porque sí, porque voy a llegar. Y cuando llegues al minuto 4, paras. Tienes 4 minutos de descanso activo. Un ritmo muy, muy, muy despacio de la misma actividad para recuperar. Luego lo malo es que te quedan 3 repeticiones más. Está bien. Entonces, son 4 veces. Al final son 4 series de 4 minutos arriba, 4 minutos abajo, 8 minutos por 4, 32 minutos. Vale. 32 minutos a la semana. No es un entrenamiento que debes hacer más de una vez a la semana porque el corazón necesita tiempo para adaptarse y recuperarse. Una vez a la semana. Una vez a la semana. O sea, me estás hablando de ponerme al límite, aunque yo tenga ya capacidad deportiva, una vez a la semana. Sí. Que sería, por ejemplo, haciendo ¿qué? Pues depende de lo que te guste más. Si es la bici, si es la elíptica, si es la cinta. Sí. Es en cualquier actividad que te permita, a través del cardio, llegar a ese límite. Vale, o sea, en el caso de la bici sería, en lugar de mantener, yo solo estar en un nivel, llego a un 8 de 10. Pues intentar esos 4 minutos estar en el 12 sobre 10. La manera más fácil para mí de medirlo es con aparatos que tienen vatios. Claro, la fuerza, claro. Porque Claro. los vatios es una medición de cuánta energía estás gastando. Entonces, por ejemplo, en la bici o en la elíptica, que tú puedes ver los vatios que estás consumiendo, y dices, pues mi objetivo es mantenerme durante 4 minutos a 180 vatios, a 250 vatios. Depende de tu condición física. Y verás, cuando llegas a los 4 minutos, si ves que has llegado relativamente cómodo, es que te hacen falta vatios. Y igual como ocurre con el entrenamiento de fuerza, tu corazón va mejorando, tu V2 max va subiendo y tienes que ir subiendo la intensidad a medida que te vas entrenando mejor. Claro. Hablas del corazón. Mira, una cosa que me ocurrió hace poco es que descubrí me pasó esto de que cuando iba al médico la tensión me salía alta Sí. y cuando me iba ya no. Luego supe que tiene un nombre eso. Hipertensión de bata blanca. Debate que digo, pero si a mí no me da miedo los médicos, pues mi cuerpo me boicotea. Bueno, pues, oye, vas a comprarte un tensiómetro de estos y te lo pones toda la semana. Me lo enchufé toda la semana, por la mañana, en parado, ¿eh? No venía a hacer deporte. Y entonces me di cuenta de que tengo una media de entre 48 y 50 pulsaciones por minuto. Y pensaba que me estaba muriendo. Digo, no entiendo nada. Digo, son como muy bajas. Pero yo no tenía esas pulsaciones. Esto es fruto de 5 años de cardio. ¿Esas pulsaciones son buenas? Sí, de hecho es un medidor, es un biomarcador de longevidad. Se llama la frecuencia cardíaca en reposo. Wow. Entonces, ¿las personas deberíamos saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca en reposo? Por supuesto. ¿Todo el mundo? Por supuesto, es muy importante. Porque te habla de cómo funciona tu corazón. Piénsalo de esta forma. Tu cuerpo necesita, pongamos un número, 10 litros de sangre por minuto. ¿Vale? Si tu corazón se contrae más fuerte, a lo mejor necesita hacer 50 pulsaciones para bombear esos 10 litros de sangre. Si tu corazón es débil, necesitará contraerse 80 veces para bombear los mismos 10 litros de sangre. El corazón solo se contrae para satisfacer la demanda energética del cuerpo. Entonces, eso es lo que te dice tener una frecuencia cardíaca en reposo baja, es tengo un corazón muy fuerte que cuando late una gran cantidad de sangre. Vale. Me encanta. Bueno, me ayuda a entender que al final, detrás de todos los músculos que tenemos, está el gran músculo central, el V2 Max, ¿no? El V2 Max. Ese es el V2 Max. Mira, estoy pensando en los riesgos, ¿no? Cosas que me decía, por ejemplo, mi madre. Las madres siempre con su mejor intención, pero a veces te dan, va a ver esto, lo siento mami, esto es lo que hay. Pero te dice, cuidado a ver si haciendo tanto ejercicio te va a dar algo en el corazón, se te va a hinchar una vena o algo, ¿no? Y entonces acabo de pensar en un aneurisma. Sí. Eso... Bueno, primero explica, por favor, lo que es. Pues yo lo voy a explicar mal. Sí, de hecho, bueno, un aneurisma entra dentro de mi especialidad original, que es la neurocirugía. Pues mira. Y te voy a contar más. Te voy a contar mi anécdota personal de cómo he llegado hasta aquí, porque los aneurismas están involucrados en ello. ¿En tu caso personal? Sí. Los aneurismas, para todos los que no saben lo que es como una debilidad en una de las arterias que llevan sangre al cerebro. Esa zona de debilidad, a medida que va pasando la sangre por allí, se va como inflando, como si fuese un globo. Como un bombeo, ¿no? Sí, se va haciendo como un globo dentro de las arterias, y ese globo va creciendo, va creciendo, va creciendo,
Y algún día, como es una zona débil y la presión arterial le entra allí la sangre a mucha potencia, se rompe. Cuando se rompe, tienes una hemorragia cerebral Un derrame. que en un gran porcentaje de los casos es letal y en otro gran porcentaje de las personas que sobreviven quedan con secuelas irreparables para el resto de su vida. Es una enfermedad realmente terrible y que yo como neurocirujano he tratado en muchas ocasiones aneurismas rotas. Y te puede pasar haciendo deporte con un esfuerzo. Una de las formas más frecuentes de que se te reviente un aneurisma es cuando aumenta la presión arterial en el entrenamiento de fuerza o durante las relaciones sexuales. También. Son los dos casos típicos. He visto muchas personas que les ha pasado esto o entrenando o durante las relaciones sexuales. Entonces, cuando era médico de urgencias, de neurocirugía, esto era algo que podías ver a lo mejor 3 o 4 veces en un día. Personas que entraban con un aneurisma roto, con un sangrado intracerebral. Y hubo un caso en especial que me tocó mucho, que fue el de una chica joven, tendría más o menos mi edad en esa época, tendría unos 28 años. Ella estaba entrenando fuerza, se reventó un aneurisma, entró, le operamos a tiempo, cerramos el aneurisma, limpiamos la sangre, intentamos descomprimir el cerebro de la mejor forma posible. Y sin embargo, a pesar de que lo hicimos todo perfecto, el resultado no fue bueno. Esta chica perdió prácticamente la mayoría de sus facultades, perdió la movilidad de la mitad del cuerpo, perdió la capacidad de hablar y al cabo de 3 meses ingresada en el hospital se fue a una residencia a que cuidaran de ella por el resto de su vida. Madre mía. Y esto me hizo pensar a mí mismo, oye, ¿y si tú tienes un aneurisma y se te va a reventar entrenando? Eso es algo que la mayoría de las personas no pueden saber si tienen o no tienen un aneurisma. No tienes acceso a esto en la seguridad social, ¿no? Pero hay una prueba extremadamente sencilla que puedes hacer, que es una resonancia magnética del cráneo, para saber si tienes o no tienes un aneurisma. O sea, que habría una manera. Y no solo eso, si los detectas, un aneurisma que aún no se ha reventado, es una enfermedad muy fácil de curar. Entonces, podrías evitar todas las muertes por aneurismas del mundo. ¿Y tú puedes ver ya que Benita es candidata a eso? ¿Lo puedes Correcto. ver? Ah, sí. Tú puedes tener un aneurisma durante 5 años dentro del cerebro y que no haya reventado. Y durante esos 5 años tienes una ventana en los que puedes detectarlos y tratarlos para que nunca se rompan. De hecho, muchas veces los encontramos de manera accidental. Cuando viene un paciente que viene por dolores de cabeza, le hacen una prueba y dicen, no encontramos nada que explique el dolor de cabeza, pero hemos encontrado un aneurisma. En ese caso, les operamos o se solucionan a través de un cateterismo antes de que se rompan y evitas el sufrimiento. Vale, estoy pensando en el sistema que tenemos aquí, en España, ¿no? Sí. Claro, yo puedo ir al médico de cabecera y decirle, oye, mira, me gustaría hacerme esta prueba para que me digas si tengo por ahí alguna cosa. No me la van a hacer, ¿no? No puedes. O sea, toca pagar. Es imposible Pero, pero tampoco hay que pagar mucho, imagino, por algo No, así. o sea, ¿no? sí. A ver, la verdad es que simplemente preocuparte por tu salud. Ya. Y eso fue lo que me hizo a mí darme cuenta que no estábamos haciendo todo lo mejor que podemos. ¿Y entonces tú te hiciste la prueba o no? Me hice una resonancia. Me aproveché un poco del sistema porque al ser médico pues, me la puedo pedir. O sea, tienes acceso, claro. Tengo acceso a esas Claro. pruebas. Me pedí la prueba. Por suerte no tengo ningún aneurisma cerebral. Pero eso fue lo que me hizo hacer ese clic. Es decir, ¿por qué una persona que esté interesada en cuidarse, en mantenerse sano, no puede hacerse esta prueba? ¿Por qué tenemos que seguir viendo 4 aneurismas rotos todos los días de personas con un grandísimo sufrimiento? Sí, hay una alternativa, hay una forma de que esto no suceda. Prevenir, Claro. prever, digamos, ¿no? Y eso fue lo que me dijo a mí, oye, vamos a investigar más cosas. Y descubrí que estaban haciendo en Estados Unidos esta rama de la medicina que se llama medicina de longevidad. Hicieron un grupo de médicos que tenían exactamente esa misma preocupación y dijeron, oye, vamos a unir todo nuestro conocimiento y vamos a diseñar protocolos para detectar años antes cualquier problema de salud que nos pueda llegar a afectar. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos de que alguien nunca va a tener un infarto? ¿Cómo podemos prevenir el Alzheimer? ¿Cómo podemos detectar todos los cánceres que nos pueden afectar y eliminarlos cuando todavía no han generado ningún problema en el cuerpo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros pacientes se mantengan sanos la mayor cantidad de tiempo posible? Que venga un paciente a mí sano, que me diga, yo quiero seguir estando sano la mayor cantidad de años y no vengo porque estoy enfermo. Ese es el cambio de la medicina tradicional a la medicina de longevidad. Sí, sí, sí. Me estás haciendo pensar
que a lo mejor no interesa a la salud pública tener gente tan saludable, ¿no? O sea, parece que, digo yo, hay tanta industria farmacéutica detrás que alimentamos esa bestia, supongo. Sí, y lo ves desde el punto de vista muy rápidamente de la formación médica. A mí, ¿cuántas horas crees que me enseñaron de fisiología del deporte, de cómo funciona un músculo, de los beneficios del músculo para la salud? Seguramente las mismas horas en las que a mí me explicaron cómo montar una SL, cómo ser autónomo, Exactamente. cómo hacer una declaración de la renta, cómo hacer una maniobra de un RCP, las mismas. Exactamente. Sí, sí, o sea, ninguna, por si alguien tiene dudas. La intervención más importante para la salud de un ser humano, que es aumentar la masa muscular y todo lo que está relacionado con la fisiología del ejercicio, no me enseñaron ni un minuto de cómo funciona. Cuando me enseñaron sobre la diabetes, me dijeron, pues la diabetes tipo 2 es esta enfermedad que se cura con estos medicamentos y a medida que el paciente va empeorando, pues vamos agregando. Empiezas con 1, luego pones 2, luego pones 3 medicamentos. Y así hasta que pues, el paciente se muera. Y nadie me enseñó que con una buena nutrición, que nadie me enseñó nada de nutrición, nadie me enseñó que con una buena rutina de entrenamiento la diabetes 2 se revierte y te curas. Que ya no tienes que ser diabético. Entonces, ¿por qué no me enseñaron eso en lugar de enseñarme cuáles son los 60 antidiabéticos fármacos que podemos comprar en una farmacia? ¿Y cuál es la respuesta? Pues porque el sistema está mal diseñado. Está diseñado por quienes tienen el poder y quienes tienen el poder es quienes tienen el dinero. Entonces, para poder cambiar esto... Eso de siempre, en todas las esferas. Para poder cambiar esto a nivel global, a nivel comunitario, hace falta tantos cambios que hoy la única respuesta es privada. Qué pena, porque en realidad estamos pagando un dineral, todos, para Sí. poder acceder a una medicina que nos garantice más cosas, ¿no? Cuando además hay muchos profesionales muy buenos intentando hacer un trabajo con muy pocos recursos para hacerlo bien. Sí. Y quiero decir algo además, porque yo tengo un médico en la familia. Explotados a una serie de horas, mal pagados, y creo que ninguno merece un médico cansado. Sí. Necesitamos médicos descansados, bien pagados. Ostras, que nos va la vida en ello, ¿eh? El sueño es uno de los pilares de la longevidad. El sueño, fíjate, otro de los fundamentos, ¿no? Es uno de Pilares, dices pilares. Sí. Ujú. Es uno de los aspectos más importantes de la longevidad. Tanto es así que una privación del sueño, o sea, de más o menos unas 8 horas, o sea, haber pasado tu hora de dormir unas 8 horas, se corresponde más o menos con el mismo nivel con el que darías positivo en una prueba de alcoholemia. Toma ya. Y no te permiten conducir, pero a mí sí me permiten abrirte el cerebro. Quisieras que alguien que va borracho tenga la capacidad y la obligación de abrirte el cerebro. Claro, imagínate como médico comerte una guardia de 24 horas O de 36. o de 36 y tener que salvar una vida. Tener que tomar decisiones en un instante del que la vida de las personas dependen. Puedes perder la vida y encima te puede generar a ti secuelas emocionales. Correcto. O sea, encima el culpable eres tú. Sí. Y es que el sistema está mal diseñado por donde sea que lo mires. Ujú. Entonces, esto va a requerir un cambio y este cambio va a llegar porque la gente se está despertando. La gente empieza a darse cuenta que realmente el sistema no está haciendo por ti todo lo que podría. No, Funciona, que va, sí, tienes cosas muy positivas. Todo este tipo de medicina, pues, probablemente muchos de los que estamos aquí no estaríamos vivos. Si no existieran los hospitales, pues porque habríamos muerto a lo mejor de una infección. Pero no hace por ti lo mejor que podría. Podríamos hacerlo mucho mejor y no lo estamos haciendo. Y además es mucho más barato prevenir que curar. Los gastos de tener que tratar una enfermedad grave, como puede ser un infarto, que lleva el cateterismo, la UCI, la hospitalización, el resto de fármacos que tienes que tomar de por vida, es mucho más costoso que hacerte las pruebas y tomar las medidas para que eso nunca ocurra. Tiene sentido. Tiene sentido. Con lo cual tiene que haber alguna razón detrás que no ese conocimiento público, ¿no? Sí. Ya entramos en conspiranoia, o igual no tan noia, igual es conspiración sin la parte de paranoia. Bien, has dicho el sueño es una de las cosas claves. Merecería entonces mucho la pena invertir bien en sueño para descansar. O sea, ¿cómo podemos ser tacaños a la hora de comprar un colchón? Si vas a pasar un tercio de tu vida durmiendo, o sea... Y es importantísimo. Cuando hablamos de los pilares de la longevidad,
siempre me refiero a 4 cosas, por si acaso, que son el entrenamiento, la nutrición, el sueño y la salud mental. Si no tienes esas 4 cosas más o menos dominadas, todo lo demás que hagas por encima no va a funcionar. Es como los cimientos de una casa. Y las cosas en las que puede acceder cualquiera, además. Sí. Sí, Esto por ya no va de supuesto. gastarte excesivo dinero, Es saber o lo que hacer tienes que hacer. tratamientos, es cosas que están a tu alcance en principio. Y con el sueño es para mí una de las cosas más importantes, porque lo he vivido presencialmente como neurocirujano y como médico, el efecto que tiene en tu cuerpo la falta de sueño. Y hoy, por ejemplo, yo llevo este anillo que ves aquí, que es un monitor de sueño. ¿El anillo qué dices? Sí. Este anillo me dice a mí todos los días cómo he dormido, y porque mucha gente cree que duerme bien, pero dormir bien no es solo estar 8 horas en la cama. Sí. El tiempo que duermes es importante, Ya. pero más importante es la calidad del sueño. Ya. El sueño se divide en varias fases. Está la fase REM, el sueño ligero y el sueño profundo. Sí. Y cada uno de ellos tiene una función en tu cuerpo y necesitamos saber realmente si estás teniendo cada uno de ellos, porque, por ejemplo, una falta de sueño profundo hace que todo lo que haces en el gimnasio se pierda. Durante el sueño profundo... No tienes la reparación celular. Durante el sueño profundo es cuando se reparan los músculos. O durante el sueño REM es cuando se produce todo el procesamiento de las emociones y cuando aprendes. Entonces, si estás estudiando o estás en una situación emocional complicada y no tienes suficiente sueño REM, te va a ser mucho más difícil salir de allí. Incluso como una medida de prevención del Alzheimer, el sueño es una de las cosas más importantes. En una fase específica del sueño profundo se activa algo que se llama el sistema linfático, que es hay unas células que son muy grandes en el cerebro, que cuando duermes se encogen 200 veces su tamaño, y eso hace que se creen como unos canales dentro del cerebro, como túneles, y por esos túneles circula un líquido que es como el camión de la basura. Se lleva todos los desechos que se acumulan en las neuronas, que se han acumulado allí durante el día, y si eso no ocurre, a la larga, eso es una de las principales causas del Alzheimer. Entonces, el sueño es una intervención terapéutica de la que no podemos prescindir. Es importantísimo. Y saber si duermes bien o no, para mí, es una de las cosas que más controlo en mis pacientes. Os vamos a dejar en la descripción un enlace al programa del sueño que hicimos con el doctor Stevie, que creo que os puede interesar mucho. Me parece tremendo, ¿no? El sueño, cuidar eso. Mira, hace poco vi un vídeo del podcast en el que está un creador de contenido muy famoso, se llama Willy Rex, que creo que hablaba de que se había comprado unas sábanas o un colchón, no lo recuerdo bien, algo como que regulaba la temperatura, una historia, ¿no? Que creo que valen una pasta, pero para mejorar el sueño, y que había invertido en eso para probar. No sé si es cierto o si me falla la memoria. Hay un colchón que hace algo de esto que yo lo recomiendo a muchos de mis pacientes. Para el que lo quiera investigar, se llama 8 Sleep, 8 Sleep. Sí. No tengo ninguna afiliación con ellos, pero... Esto no es patrocinio, ¿eh? Igual habrá que llamar a los Sleeps estos. Pero tiene una habilidad realmente fantástica para mejorar el sueño. Tiene la misma capacidad de medición que tiene mi anillo, pero además modula de manera activa cómo duermes. ¿Cómo? Sabemos que para entrar en un tipo de sueño, llámalo sueño profundo o sueño REM, la temperatura tiene mucho que ver. Entonces, este colchón lo que hace es que tiene microcanales de agua imperceptibles que van conectados a un aparato que cambia la temperatura del colchón. El colchón puede verte mientras estás durmiendo y dice, vale, Carlos, no tienes suficiente sueño profundo. Te voy a bajar la temperatura a 2 grados y esto va a hacer que entres en sueño profundo y así cuando te despiertes habrás dormido todo lo que necesitas. Mira, yo voy a tener un problema si me lo compro con mi mujer. Que no nos ponemos de acuerdo. Si tú me dices que es como el climatizador Bizona, te lo compro. Tiene 2 zonas y son Porque independientes. Yo tengo calor y ella tiene frío. Entonces explícame cómo lo hacemos. Pero esto le pasa, yo creo que a todas las parejas. Sí. Y por eso son muy listos y tienen una mitad y otra mitad. Pero y las dos bueno. mitades son completamente independientes. Insisto en que esto no es publi, ¿eh? Por favor, que de verdad lo digo. No, ¿eh? yo se lo recomiendo a mis pacientes porque sé que les ha ayudado a muchas personas a dormir. Y funciona. Sí, funciona. Tiene la función de medición, pero además tiene la función de regulación del sueño. Pero es que creo que tiene mucho sentido, porque por lo menos yo me he despertado muchas veces o por calor o por frío. Sí. Y ya se te rompe el sueño. Claro, entonces esto, mira tu temperatura, mira tus ciclos del sueño y te cambia la temperatura de acuerdo a lo que necesitas. No tienes ni siquiera que participar. Parece fantástico. Bueno, voy a investigar, ¿eh? ¿Qué vale, por cierto? Creo que está sobre 4.000 euros.
Me pensaba que ibas a decir más. No, bueno, es caro, pero a ver, el sueño es una de las cosas más importantes en tu salud a largo Bueno, plazo. Yo creo que es una inversión que merece sí, la pena. igual merece la pena rebajar un poco el presupuesto para ese coche nuevo Sí. y gastarlo, probar en un colchón. Oye, parece un temazo. Bueno, has dicho, hemos hablado de deporte, has hablado de sueño. Hay una cosa para mí que creo que la has mencionado ya, de los 4 pilares has dicho, que es la nutrición. Sí. Para mí afecta mucho al sueño. O sea, por ejemplo, si me acuesto no habiendo cenado o habiendo cenado muy temprano y poco y ligero, yo duermo increíblemente bien. Supongo que tiene que ver con ese camión de la basura que has hablado. Yo tengo en ese momento, no tengo a mi cuerpo trabajando en hacer la digestión, ¿no? Sí. Lo tengo trabajando en recuperar mis células. ¿Es Correcto. así? Sí, de hecho, justo ese aspecto es uno de los más estudiados, que tener una comida importante cerca de la hora de dormir, por lo menos 2 o 3 horas cerca de la hora de dormir, es una de las cosas que más empeora el sueño. Entonces, es de cajón. Cuando tienes un paciente que te dice, tengo un problema de sueño, ¿a qué hora cenas? ¿Cuánto cenas? Vale, Y a veces solo cambiando eso ya puedes mejorar la calidad del sueño un montón de las personas. vale. Entonces deberíamos cenar muy tempranito. ¿Como cuántas horas antes de irnos a dormir? Como poco 3 horas. Como poco 3 horas. Sí, ¿Vale? que, bueno, que en España se suele cenar muy tarde. Sí, Entonces claro, eso empeora la calidad del Es un sueño. problema, sí. La nutrición como tal también es fundamental, ¿no? El qué comemos y el cómo comemos es uno de los aspectos más importantes de la longevidad. Y es una de las cosas que la gente más me pregunta, ¿cuál es la dieta buena? ¿Qué tengo que comer? Claro, ¿No? esto es otro melón, ¿eh? Y aquí Sí, sí. el problema es que la nutrición se ha transformado en tribus, ¿no? La tribu de los veganos contra los paleo, contra los keto. Sí. Entonces, al final, Sí. ahora se ha convertido en algo de fe y no en algo de ciencia. Qué bueno lo que dices, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que la biología no funciona así. No, Ya, no va de tribus. ya. Tú puedes tener tus preferencias y son completamente Sí. respetables, Sí. pero conseguir una buena nutrición se basa en 5 objetivos y los puedes conseguir de 1000 formas diferentes. La nutrición es de los pilares más flexibles, ¿Cuáles son? que son, número 1, el balance energético. Las calorías. ¿Cuántas calorías comes? Es importante. Por mucho que alguien diga que no, al final las calorías es cuánta energía estás metiendo en tu cuerpo, y si es muy poca energía, tu cuerpo sufrirá, y si es demasiada energía, tu cuerpo sufrirá. Intentar tener un balance energético más o menos dentro del rango que tu cuerpo necesita. De acuerdo. Número 2, las proteínas. Existen 3 macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos y las grasas. Todo el mundo los conoce. De ellos, los hidratos y las grasas son gasolina. Son simplemente combustible para que tu cuerpo siga funcionando. Energía pura. Las proteínas no. Las proteínas son los bloques de los que está construido tu cuerpo. No solo el músculo, más o menos un 25% de la proteína que comemos va destinada al músculo, pero el otro 75% va al cerebro, a los huesos, a las hormonas, a las enzimas, al funcionamiento del resto del cuerpo necesita proteínas. Entonces, no ingerir suficientes proteínas es privar a tu cuerpo de todos estos bloques que necesita para seguir funcionando con normalidad. O sea, necesitas darle al cuerpo lo que el cuerpo es. Y solo tenemos una reserva de proteínas en el cuerpo, que es el músculo. Si tú no comes suficiente proteína y tu cuerpo necesita proteínas para el cerebro, ¿qué va a hacer? Degrada el músculo y lo transporta al cerebro. Y no me cansaré de repetir que el músculo es lo más importante para tu longevidad. Si no comes suficiente, tus músculos se empiezan a degradar y cuando tienes 90 años eres una persona que no se puede mover. Entonces necesitamos ingerir la cantidad de proteína necesaria para nuestro cuerpo. Y a mí cuando me lo enseñaron en medicina, y no entiendo cómo todavía hay gente que lo defiende, nos dijeron que necesitabas 0,8 gramos por cada kilo de peso. Y eso ya diríamos que hoy, ¿qué es lo mínimo que necesitas para no morir? Para mantenerte Pero con vida. podemos subir la dosis. Mucho más. Ya. Es la dosis que necesitas para sobrevivir. Pero yo creo que ninguno de las personas que nos están escuchando queremos solo sobrevivir. Claro. ¿no? Queremos, Quieres supervivir. sí, de hecho. queremos estar en condiciones óptimas, ser la mejor versión de nosotros. Y para eso, lo mínimo es justamente el doble, 1,6 gramos por kilo. Incluso puedes subir hasta 2 y seguir funcionando perfectamente, y así te aseguras que siempre vas a tener la cantidad de proteína necesaria. Entonces es algo que yo controlo en todos mis pacientes, cuánta proteína están comiendo. Vale. El número 3 son los micronutrientes, que es qué sustancias hay en tu comida
que tienen un efecto positivo en tu cuerpo, ¿no? Digamos que la nutrición puede ser o la mejor medicina o un veneno que te envenena lentamente. Entonces, viendo lo que estás comiendo, podemos saber si estás ingiriendo sustancias que tienen un efecto medicinal en tu cuerpo o si son sustancias que te están dañando. Ya. Que son, pues, polifenoles, vitaminas, microelementos, que son todas cosas que tu cuerpo necesita para funcionar bien y que la única manera de ingerirlas es a través de la nutrición. Vale. Y el cuarto punto es un poco más complicado de entender, que es el balance metabólico, la salud metabólica. ¿Esto qué significa? Y vamos a hacer un juego para que me entiendas de dónde viene. Imagina que tú puedes seguir una dieta que cumple con los 3 principios anteriores a base de Kit Kats, que si no ingieres más calorías de las que necesitas, tienes los Kit Kats, con suplementos de proteína en polvo para llegar a tus requerimientos de proteína, y con 30 pastillas de suplementos para comer todos los microelementos que no tienes en la dieta. Eso cumpliría con los 3 requerimientos previos. Pero, ¿qué ocurre cuando te tomas un Kit Kat que es todo azúcares libres? Procesado a tope. Además de todo el daño que te hace en el cuerpo, te produce un pico de glucosa muy alto. Y esos picos de glucosa en tu cuerpo generan algo que se llama resistencia a la insulina. Eso básicamente es un proceso relativamente complejo en el que tu cuerpo cada vez va generando más y más insulina para poder lidiar con todos esos picos de glucosa a los que le sometes. Entonces, ese aumento progresivo de los niveles de insulina produce daños devastadores en tu cuerpo. Tremendo. Y tenemos una sociedad que vive pico glucémico tras pico glucémico. Sí, sí, tal cual. Es como nos han enseñado a comer. La pirámide de alimentación que tú y yo vimos en el cole estaba diseñada para tener pico tras pico tras pico. Entonces, de allí viene la salud metabólica, en evitar los picos de glucemia, controlar los niveles de insulina, y esto tiene una repercusión tremenda, no solo en el riesgo de enfermedades como Alzheimer y enfermedad cardiovascular, sino que a nivel de la velocidad a la que envejecemos depende mucho de nuestros niveles de glucosa. Si somos capaces de mantener niveles de glucosa relativamente estables sin pasarnos de cierto umbral, somos capaces de aumentar la reparación del ADN y disminuir la toxicidad, y todo ese daño en el epigenoma se puede controlar muy bien a través de la glucosa. Entonces, la cuarta parte es la salud metabólica. No ingerir principalmente hidratos de carbono en exceso, porque genera una respuesta exagerada de la insulina y eso nos acaba enfermando y haciendo envejecer más rápido. Además, inflamación. Sí. Sí. ¿Y el quinto? Y el quinto es el más sencillo de todos, que es cualquier estrategia dietética que quieras seguir, tiene que ser algo que puedas mantener en el tiempo. O sea, un estilo de vida, una forma de vida. Sí. De nada vale hacer una dieta 3 meses y dejarlo si no existe la dieta perfecta. La mejor dieta es la que puedes mantener en el tiempo como un estilo de vida. Qué bueno. Porque si no, no tiene sentido que te dé 20 recomendaciones dietéticas que vas a seguir durante una semana y luego vuelves a la vida normal. Qué forma de vida tan esclava además, ¿no? Siguiendo dietas, ¿no? O sea, instaurar ese modelo de vida que es una buena salud, un buen sueño, una buena nutrición. Exactamente. Falta algo. ¿Falta? ¿La salud mental? Correcto. Ya. Porque Esto es tremendo, ¿eh? siempre le digo a todos mis pacientes, de nada vale que te diga que vas a vivir 120 años para ser una persona miserable, triste y amargada. Claro. Entonces, si vamos a hacer de este camino más largo, tiene que ser un camino del que vayamos a disfrutar. Correcto, claro. A mí, ¿de qué me sirve que vaya muy bien el V2 Max? Se me ha quedado, ¿eh? Si el piloto se le ha ido la olla. Correcto. Uh-huh. Y entonces, Qué difícil. digamos que la salud mental de los 4 pilares es el que es un poquito más abstracto, ¿no? Es más difícil darte números exactos de tu salud mental, pero hacemos un esfuerzo por llegar a ello con números como, por ejemplo, midiendo las hormonas del estrés, las curvas de cortisol, que nos dicen cómo responde tu cuerpo al estrés, que el estrés es algo bueno. El estrés es como un superpoder que tenemos los humanos. Claro, en la medida en que te ayuda a sobrevivir o a afrontar problemas. Esa parte es la buena. Sí, el estrés es un mecanismo evolutivo que nos protege. Sí. Tú piensas, cuando éramos cavernícolas, cuando aparecía el tigre, se activa una respuesta de estrés donde sube el cortisol, sube la adrenalina, de repente tu cerebro funciona más rápido, tienes más fuerza en los músculos, tu capacidad de reacción es mayor y es lo que te permite sobrevivir. En el momento en que ya el tigre no está, todo vuelve a su sitio normal,
las hormonas de estrés vuelven a bajar y tu cuerpo entra en modo reparación. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora vivimos en una sociedad donde ya no existen los tigres que te vayan a comer. Pero el genoma es igual que hace 40.000 años. Pero el mecanismo del estrés no distingue de peligros, de Ya. amenaza a mí. Y hoy una amenaza puede ser un correo electrónico, un WhatsApp de tu novia que ya no te quiere, tu jefe que te está poniendo presión para a que acabes un proyecto. Y cada una de esas cosas genera una reacción de estrés, una tras otra, y el estrés se mantiene. Es como que llevaras el cuerpo en sobremarcha constantemente, y eso lo acaba destruyendo. Entonces, el estrés no es malo de por sí, lo que es malo es el estrés crónico. Mantener niveles altos de estrés durante mucho tiempo. ¿Puedes medir el cortisol en una persona? Sí, claro, lo medimos siempre. Y también Pues medimos... no me lo midas a mí porque me parece que se te va a romper el marcador algún Y día. utilizamos otra medición que se llama el HRV, Sí. o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y vuelve a entrar el corazón en juego. Y esto es cuánto varía tu corazón entre un latido y otro, ¿no? Si yo te digo que tú tienes una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, no es que exactamente todos cada un segundo, varía un poquito. Sí, Alguna vez será 0,9, otra vez será 1,1. vale. Esa O sea, variabilidad... no es matemáticamente perfecto. Claro, es una media. Ya, vale. Entonces, la variabilidad es justamente eso, medir cuánto decalaje hay entre un latido y el siguiente. Vale. Y cuanto más grande es ese decalaje, mejor. Quiere decir que estás más relajado. Y eso lo medimos como una medición diaria de estrés, también me lo dice el anillo, y me permite saber cuando estoy más estresado, tomar medidas para intentar bajar el estrés, que puede ser algo tan simple como la respiración. La respiración tiene un poder enorme en controlar nuestro sistema nervioso. A veces, simplemente, en medio de una situación estresante, voy a llegar tarde, tengo que dar esta presentación, y ves cómo se van acumulando las cosas. Simplemente parar 30 segundos y decir, voy a hacer, por ejemplo, algo que se llama el suspiro fisiológico. Esto es algo que tiene muchísima evidencia científica y es muy fácil. Simplemente es una inspiración muy larga a través de la boca, y cuando llegas al punto máximo, haces otra inspiración exagerada para meter un poquito más de aire. Y luego exhalas lentamente a través de la boca. ¿Lo podemos hacer? Claro. Sería Venga. más o menos... Solo hacer eso disminuye tu nivel de estrés una barbaridad. Buah, tío, parece que te vacías. Bueno, es que te vacías, ¿no? Pero como que... Solo hacer eso genera un cambio tremendo en tu manera de ver las cosas. Pues hacedlo, ¿eh? Funciona, ¿eh? Tal cual. Es que está demostrado científicamente. ¿Cuánto hemos perdido? 15 segundos. Menos, mucho menos. En el momento en el que estás afrontando una situación estresante, es muy sencillo coger, parar, decir, me voy a relajar. Haces esto una o dos veces y sigues. Y ya el estrés no te afecta de la misma manera. Y las pulsaciones Bajan. bajan. Estoy seguro que lo has notado cuando has acabado la exhalación. Sí, sí. De repente notas, pues, si estoy más tranquilo. Sí. Literal, un poco más relajado, pero tan rápido, o sea, me ha sorprendido, ¿eh? Sí, de hecho, y está probado que lo hacen diferentes especies de mamíferos. Se ha visto en monos, en ratas, en conejos, que lo hacen de manera prácticamente instintiva. Wow. Esto que acabas de hacer demuestra que hay cosas que podemos hacer para hackearnos, ¿no? Por tanto, me lleva a un tema interesante, una de estas cosas que sí tenía claro que quería preguntarte, que es el biohacking. Este término que se pone como de moda, de hackearnos, ¿no? Corporalmente para conseguir cosas, resultados. Correcto. ¿Cuál es el biohacking que enfocado a longevidad funciona? O sea, ¿dónde están los mitos y dónde está la realidad y la verdad? Claro. Pues justamente yo creo que la palabra biohacking se ha popularizado mucho ahora porque tiene como ese término de marketing que engancha a las personas. Que mola, que chulo. Sí. Pero hay ciencia detrás, ¿eh? En algunas cosas y en otras verá gente pues vendiendo curas milagrosas que realmente no lo son. El problema para las personas del día a día es ¿cómo sé yo qué es verdad y qué no lo es? Se hace complicado. Claro, en un mundo polarizado en el que, como en la nutrición, todo es válido y todo es distinto al mismo tiempo. Y aquí creo que vamos a dejar a la audiencia algo que parece sencillo, pero que te puede ayudar a discernir con mucha fiabilidad si alguien te está diciendo la verdad o no. Y se lo recomiendo a mucha gente que hagan la prueba con tu influencer de salud favorito.
simple, ChatGPT, y escribe: ¿existe alguna evidencia científica sólida que demuestre efectos sobre la salud de... y escribes lo que quieras, de beber agua de mar todas las mañanas? Ujú. Y la respuesta que te va a dar será: sí, esto es lo mejor que puedes hacer. Ujú. ¿Hay alguna evidencia científica y tiene potencial? O ten mucho cuidado, te están estafando. ¿Vale? Entonces, es algo que puedes utilizar como un filtro inicial. No significa que ChatGPT te vaya a solucionar la vida, pero por saber por dónde No, van no, los porque tiros. también le gusta mentir, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero yo lo he probado en muchos, Sí, sí. en muchos casos y siempre da una respuesta que te dice: esto es verdad, esto Ujú. merece la pena conocer Sí. un poquito más, Sí, sí, sí. y de aquí no mires, que esto es mentira. Vale, ¿Vale? vale. Pero bueno, ya entrando nosotros en Esto temas, podría servir para detectar gurús, ¿no? claro, Venga. es filtro de Sí, gurús. sí, venga, perfecto. Entonces, el biohacking no es más que utilizar herramientas para engañar a tu cuerpo a que haga algo beneficioso por ti, Ujú. casi sin querer, ¿no? Y una de las formas más típicas de biohacking es algo que se llama hormesis. 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 Hormesis es la forma médica de decir: lo que no te mata te hace más fuerte. Ujú. Y vamos a poner como ejemplo mi herramienta de biohacking favorita, que es la sauna. Ah, retomamos aquello. Vale, vale. Vale. ¿Qué ocurre cuando entras en una sauna? Entras en un ambiente que está mucho más caliente que tu temperatura corporal. Es un ambiente hostil. Sí, es un ambiente hostil. Y tu temperatura corporal empieza a aumentar. ¿Vale? En principio debería ser malo, ¿no? Correcto. Y tu cuerpo lo interpreta como: esto es un riesgo. Hay algo aquí que no está funcionando. Estamos sudando sin parar, no nos enfriamos y tengo que aumentar la frecuencia cardíaca. Estamos en un ambiente hostil. Hay algo aquí que no va bien. Qué bueno esto que dices de la frecuencia, porque es verdad que va a más. Sí, es muy típico y es necesario en la sauna que esto ocurra. Porque estas son las señales que tu cuerpo interpreta como: aquí va a ocurrir algo malo. Vale. Vamos a sacar el ejército para que empiece a repararnos, para que esté preparado, porque aquí se va a liar algo gordo. Y eso es algo que se llaman proteínas de choque térmico. Son unas proteínas que se liberan en el cuerpo en respuesta a este aumento de temperatura, que tienen un efecto reparador en el ADN, que mejoran el flujo sanguíneo del cerebro, que aumentan la eficiencia del corazón, diciendo: aquí viene un problema, nos tenemos que preparar. Ujú. ¿Qué pasa? Que si lo haces en la dosis perfecta, te puede salir justo antes de que ese daño aparezca. Si te quedas en el sauna demasiado rato, te puedes morir. Qué bueno, o sea, te puedes salir con el ejército sin que haya trabajado. Exactamente. Entonces tienes el efecto reparador sin haber tenido ningún daño. Eso es el biohacking. ¿Cuál es la temperatura y el tiempo perfecto, por Vale. tanto? Sauna. ¿Tradicional o infrarrojo? Tradicional mucho mejor. En el infrarrojo, por la física de cómo funciona la transmisión de temperatura, el tiempo es el doble. Entonces siempre más eficiente utilizar el sauna tradicional. Ujú. Tiempo entre 15 y 20 minutos. Temperatura entre 70 y 80 grados. Ujú. Si es más, Si al pasar de los 80 grados puedes tener daño. Entonces, 70-80 grados. Menos es muy poca dosis, más es demasiado. Es dar con la dosis exacta. Frecuencia, 5 a 7 veces a la semana. eso es mucho, ¿eh? Sí, sí, yo hago sauna todos los días, después Guau, de entrenar. guau, guau. ¿Y tiempo de la sesión? 15 a 20 minutos. 15-20 minutos, sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de la sauna? Y esto es uno de los, te diría, estudios más impresionantes que yo he leído hasta ahora en la medicina. Y los beneficios no suelen ser los que la gente cree que son. Mucha gente hace sauna porque cree que te ayuda detox, que tiene efectos de pérdida de grasa, que para nada. Líquidos, en todo caso, Sí, ¿no? es sudor. Pero el verdadero beneficio de la sauna está en algo que es la mortalidad de origen cardiovascular. La probabilidad de morir por un problema del corazón, cuando sigues este protocolo de sauna que te acabo de decir, disminuye en un 60%. Pero es muy bestia. Muy bestia, pero no termina allí. Cuando haces este protocolo, el riesgo de tener demencias como Alzheimer disminuye en un 40%. Muy bestia. También. Y en longevidad utilizamos mucho una medición que se llama mortalidad por cualquier causa. Ujú. Simplemente es: ¿estás vivo o estás muerto?
porque pues, al final es lo que le interesa al paciente, si está vivo o está muerto. Y disminuye la mortalidad por cualquier causa, el uso de la sauna, entre un 35 y un 40%. Cuando lo utilizas 5 a 7 días a la semana, entre 70 y 80 grados, con una duración de 15 a 20 minutos de sauna tradicional. Entonces, ¿por qué no lo harías? No hay ninguna razón para no hacerlo. ¿Y entonces hacerlo después del ejercicio es incluso mejor? Existen 2 momentos óptimos para hacerlo. Uno es después del ejercicio, porque cuando haces ejercicio se liberan una serie de sustancias que se llaman exerquinas. Las exerquinas son como hormonas que libera el músculo que tienen un efecto beneficioso en otros sitios del cuerpo, principalmente en el cerebro. Tienen un efecto en el aumento y en la creación de nuevas neuronas en una zona del cerebro que se llama el hipocampo, que es el centro de la memoria. Sí. Y cuando acabas de hacer ejercicio, principalmente entrenamiento de fuerza, ves que los músculos están hinchados, aumenta la presión y se inflaman un poco por toda esta cantidad de sustancias que hay allí y es como una esponja cargada. Cuando entras en el sauna, aumenta la temperatura, se produce vasodilatación, viene más sangre a los músculos, el corazón late más rápido y es como si apretaras esa esponja y la liberaras todas esas sustancias positivas que tiene a la sangre, multiplicando los beneficios tanto de la sauna como del ejercicio. Biohacking. ¿Cuál es el biohacking que crees que no funciona bajo tu punto de vista? ¿Qué es ridículo hacer y que la gente está haciendo hoy en día? Pues mira, vamos a nombrar primero algunas cosas que sí funcionan. ¿Vale? Te diría que ha generado ahora mucha polémica, lo de las gafas de luz roja. Sí. Es algo que funciona muy bien, está súper descrito para mejorar la calidad del sueño principalmente. Funciona bien. Sí. O sea, hay que usarlas bien. Como todo esto, hay una ciencia detrás. Entonces, por ejemplo, habrás visto alguna vez algún podcast donde hay gente en un podcast hablando con las gafas. Esto ya es pues, postureo. Sí, he visto. Habrás visto, Sí. estoy seguro. Sí. Esto es postureo. De hecho, me ha venido una cara ya. Sí. Pues la manera de utilizarlas es entre 2 y 3 horas antes de tu hora de dormir, te pones las gafas hasta el momento en que te duermes. Por la melatonina. Por la melatonina. Porque de esa forma le estás diciendo a tu cuerpo, ya no está entrando luz azul, que es la que bloquea la melatonina, se acerca a la hora de dormir, empieza a producir un pico de melatonina y eso te va a hacer dormir mejor. Volvemos al hombre del dientes de sable, ¿no? Correcto. El sol bajito, luz anaranjada, el cuerpo se tiene que preparar para dormir. Exactamente así es como funciona. Ya. Al final somos organismos biológicos diseñados por la evolución. Claro. Y nuestro estilo de vida cambió en los últimos 100 años. Tremendo. Llevamos 300.000 años viviendo de una misma forma y nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de adaptarse. Entonces, esto no hay ninguna duda. Pues mira, las gafas rojas, veré si consigo unas. No tengo yo. Vale, siguiente que sí también es una buena cosa. Algo que me gusta también bastante son los cold plunging, los baños de agua fría, de inmersión. ¿En serio? Sí. ¿Funciona? Principalmente a nivel cerebral. ¿Que te espabila o qué? Tiene 2 componentes. Uno es el aspecto de resiliencia. Te hace afrontar el estrés de otra manera. Si tú todas las mañanas cuando te despiertas tienes que convencerte a ti mismo de que te vas a meter 5 minutos en una bañera a 3 grados, ves la vida de otra forma. Yo prefiero la sauna. Yo también. Prefiero el jacuzzi. Joder. Te ayuda a afrontar el estrés de otra forma. Me vas a tener que dar un porcentaje para convencerme de en qué medida puedo yo incrementar. Y sobre todo, a nivel de productividad, Sí. mejora la concentración durante unas 4 a 6 horas desde el momento de la inmersión. Entonces, a mí me ayuda mucho a trabajar de manera más eficiente por las mañanas. Tiene sentido, porque si tú tardarías, imagínate, 20 minutos en espabilarte, una ducha fría te quita la tontería rápido. Y es que tiene una activación de un circuito de dopamina que está dentro del cerebro, que va desde la protuberancia hasta el lóbulo frontal, que es el circuito que regula nuestra atención. Vale. Y se produce una activación de hasta un 400% mayor de ese circuito 6 horas después de haber hecho una inmersión en agua fría. Entonces, también te venderán beneficios mágicos del agua fría, que probablemente no sean verdad, pero para este punto en particular, para afrontar mejor el estrés y para mejorar tu productividad, funciona bastante bien. Esto, lo siento, tengo que hacer una pregunta a la audiencia. O sea, te creo y me encanta cómo lo explicas, pero ¿estáis dispuestos a vivir 130 años si el precio a pagar es ducharos por la mañana con el agua fría en invierno? No lo sé. Mi mujer te dice que no, ¿eh? Te diré que se experimenta diferente una ducha con agua fría que una inmersión en agua fría.
Para mí la ducha es intolerable. Es verdad. Te doy toda la razón. Yo la ducha no la tolero. Porque puede ser un poco gradual, ¿no? También pues, me meto de golpe. ¿No? Ah, bueno. Oye. Y la ducha, como no estás en contacto Sí. constante con el frío, es como un sufrimiento continuo donde está frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Sí. Mientras cuando te metes, a los 10 segundos el cuerpo se entumece y ya no notas nada. Sí. Entonces es más el acto de meterse. Ujú. Desafiar a ti mismo y decir, pues, aunque no quiera, lo voy a hacer. Luego, en cosas que no funcionan, pues es que la lista es infinita, ¿no? Desde que podríamos empezar por suplementación, Sí. el problema con los suplementos es que no están regulados por un ente oficial más que como puede ser un medicamento. Entonces tú puedes hacer algún suplemento y decir que funciona para algo y nadie te puede decir lo contrario. Ya. Entonces, Estamos viendo la era, ¿eh? El boom de los suplementos. Ahora mismo es brutal, ¿eh? sí. Esto da para un podcast, ¿eh? Entonces, ¿hay suplementos que funcionan? Sí. Pero yo te diría que alrededor del 70% de los suplementos que hay en el mercado son una estafa. Vamos a los más conocidos. Mm. Magnesio. Magnesio. El magnesio es un suplemento importante. Yo lo recomiendo a muchos de mis pacientes porque tiene varios beneficios. Hay algunos tipos de magnesio que mejoran la calidad del sueño. Hay algo en el cuerpo que se llaman enzimas, que son las que, digamos, que llevan todas las reacciones bioquímicas del metabolismo del cuerpo. Ujú. Y de esas enzimas, unas 3000 utilizan magnesio como un cofactor. Entonces, Es súper importante. entonces, tu cuerpo funciona mucho mejor cuando tienes suficiente magnesio. Cuando tienes menos magnesio, el cuerpo, digamos que va perdiendo eficiencia y además es muy, muy poco probable que te hagas daño por tomar magnesio. Muy poco probable. Vale. El único efecto secundario que puede aparecer si te pasas de la dosis de magnesio es diarrea. Y en ese caso, pues bajas un poco la dosis. Vale. Creatina. Todo el mundo habla de la creatina ahora Sí. mismo, ¿no? Sí. Tiene seguidores y algunos detractores que, por ejemplo, se basan en estudios antiguos que decían que generaba alopecia. Creo que esto se ha demostrado que no es así. Correcto. No genera alopecia. No genera alopecia. Es bueno tomar creatina porque es verdad que incrementa el líquido intramuscular, el agua intramuscular. ¿Es cierto esto? Ese no es el motivo por el que es bueno. Ah, vale. Coño. Bueno, eso te va a dar estética, ¿no? Sí. Ya. La creatina es probablemente de los suplementos que tiene más evidencia y que te diría, estoy intentando pensar en alguien que no debería tomar creatina y no se me ocurre. Ujú. Creo- Todo el mundo debería tomar Todo creatina. el mundo debería tomar creatina. ¿Niños también? Sí. También. La creatina es fantástica. ¿Y qué es? La creatina es digamos, un reservorio adicional de energía para dos tejidos, para el músculo y para el cerebro. O sea que me voy a recuperar antes. Tu cuerpo genera creatina de manera normal, tanto en el músculo como en el cerebro, como una fuente de energía. El efecto de la creatina clásico, del que se ha hablado toda la vida, es aumenta en un 15 a un 20% la fuerza muscular. Ujú. Cuando el músculo está haciendo un gran esfuerzo y la glucosa ya no es suficiente, tira de creatina. Ujú. Coge un poco de creatina y te da para hacer a lo mejor 4 repeticiones más. O sea que podré desarrollar, hacer más hipertrofia. Exactamente. Vale. Entonces, ya solo por allí ya tienes un beneficio muy grande, porque no me canso de repetir que el músculo es lo más importante. Ujú. Y la dosis habitual eran unos 5 gramos. A partir de 5 gramos de creatina al día, ya el músculo no absorbe más. Digamos que está saturado de creatina, ya tiene el máximo que puede tener dentro del músculo. Pero el cerebro también utiliza creatina. Y cuando sobrepasas los 12 gramos, empiezas a absorber creatina en el cerebro. Y esto, por ejemplo, un estudio que ha salido hace poco, puedes solucionar el efecto negativo de una noche de no dormir con una dosis de 15 gramos de creatina. Tu cerebro vuelve a funcionar, obtiene la energía de la creatina para funcionar mejor de nuevo. ¿Si la tomo de golpe o si ya vengo tomándola? Si la tomas de golpe. ¿En serio? Sí. Entonces, si pues, has tenido una mala noche y no has podido dormir y tienes mucho Yo trabajo, hoy he dormido 5 15 horas. gramos de creatina. Me hubiera tomado eso, estaría aquí. Exactamente. Sí. Me he bebido una cosa mágica que no voy a mencionar que me ayuda a estar aquí hoy. Y mucha gente me pregunta, yo creo que es la pregunta que más me hacen, y yo que soy mujer, tengo tantos años, Sí. tengo esta enfermedad, tengo este otro problema, tomo este medicamento, ¿puedo tomar creatina? La respuesta es siempre sí. Vale. Siempre. Siempre. Si te preguntas, ¿yo puedo tomar creatina? La respuesta es sí. Hay un solo supuesto
en el que hay que hacer un inciso, que es las personas que tienen daño en el riñón, que tienen insuficiencia renal. No porque la queratina produzca daño en el riñón, sino porque dificulta a los médicos medir la función renal de la forma tradicional. Por los biomarcadores o algo así, se llaman así. Los médicos, a todos nos enseñaron a medir cómo funciona tu riñón midiendo una sustancia en sangre Sí. que se llama creatinina. Sí. La creatinina es el producto de desecho de cuando se utiliza la creatina. Entonces, normalmente por la forma en que interactúa esta sustancia con el riñón, nosotros la medimos y viendo esa sustancia sabemos cómo está funcionando tu riñón. Entonces, antes de tomar creatina, debería hacer una prueba para comprobar cuál es mi nivel de creatinina. No. Lo que ocurre es que cuando empiezas a tomar creatina, tu creatinina va a subir, pero no va a subir por lo que suele subir, que es que el riñón no funciona bien. Va a subir porque tienes más en el músculo. Vale. Pero eso no tiene ningún efecto en tu salud. No, lo sé, lo he entendido. Pero quiero decir, imagínate que yo la tengo alta porque tengo un problema de riñón, me tomo la creatina y por tanto me sale alta. Y entonces los médicos ya no saben si es por la creatina o por un problema de riñón. Correcto. ¿Es entonces interesante hacerse la prueba antes? Sí. Lo que va a ocurrir normalmente en una persona que toma creatina, cuando va al médico a hacerse un chequeo, el médico se horroriza porque ve que su riñón está a punto de explotar y te dice que dejes de tomarla ya porque eso es peligrosísimo. Y lo que hay que hacer es justamente otra cosa, que es medir la función del riñón utilizando una sustancia que no se altera por el uso de creatina. Se llama cistatina C. Es otra cosa que podemos medir en sangre, nos dice cómo está funcionando el riñón y podemos tomar creatina sin que afecte de ninguna manera cómo medimos la función del riñón. Vamos sumando cosas, ¿eh? Entonces, para medir la longevidad, tenemos, repite el nombre, por favor. Cistatina C. Cistatina C. Además, tendríamos que hacer la resonancia magnética por el tema de los aneurismas y medirnos el tema de las pulsaciones. Bueno, si te digo todo lo que hay que hacer, pues luego podemos hablar de todo lo que hago yo con un paciente. Dios mío, hablemos ya. ¿Qué haces tú como paciente? Me interesa muchísimo. Sí. ¿Lo que hago yo personalmente o Sí. lo que hago con un paciente? Las dos cosas. Lo que tú haces para las personas para hacer bien Sí. y lo que, sabiendo lo que sabes, aplicas para tu vida. Vale. Pues mira, un aspecto muy importante y que todos, estoy seguro que hemos experimentado esta situación, es que incluso haciendo todo bien, incluso esforzándote por tener una buena salud, podemos tener mala suerte. ¿No? ¿Alguna vez habrás escuchado la típica historia de tenía 45 años, no fumaba, no bebía, se cuidaba, hacía muchísimo deporte, la han encontrado muerto? Sí. O lo contrario. Fumaba, llevaba una vida de perros, tal, vivió 95 años y murió dándole al whisky. También, ¿eh? Hay un factor suerte, ¿vale? Y ese factor suerte, por suerte, ahora lo podemos mitigar al mínimo utilizando la tecnología. Y eso es lo que nosotros llamamos la detección ultraprecoz. Cuando tú entras como un paciente en mi clínica, lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico más avanzado que existe que la medicina puede ofrecer. Mirar absolutamente todo lo que está ocurriendo hoy dentro de tu cuerpo y lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo? Por ejemplo, te hago una resonancia magnética del cuerpo entero, donde miro hasta el último de tus órganos, todas sus estructuras, ver si tiene alguna malformación, ver si hay un aneurisma, ver si hay algún tumor. Te hago una secuenciación del ADN completo. Miro todos tus genes, el 100% de tus genes, y sé cuáles son todos tus riesgos. Puedo saber que tienes el riesgo de Alzheimer, que tienes riesgo de tener un infarto, que tienes riesgo de tener cáncer de colon o que tienes protección contra el cáncer de próstata. Sabiendo todos tus riesgos, puedo diseñar qué pruebas te tengo que hacer todos los años para que si alguna de estas cosas aparece, nunca te llegue realmente a afectar. Porque, por ejemplo, un cáncer es una enfermedad que puede gestarse dentro de tu cuerpo por 10, 15 años antes de que dé la cara. Y en esos 10, 15 años es extremadamente fácil de curar. Un cáncer temprano tiene una mortalidad cerca del 5%. Un cáncer avanzado tiene una mortalidad de alrededor del 90%. Entonces, la diferencia está en cuándo lo detecto. Si ya yo sé cuáles son todos tus enemigos, puedo encargarme de que eso nunca suceda. Mediré tu VO2 max utilizando una prueba de esfuerzo como estas que se hacen en los atletas de Fórmula 1. Sí. Igual, lo mismo, se lo hago a todos mis pacientes por medir exactamente su VO2 max. Utilizamos algo que se llama un análisis de composición corporal, saber cuánto músculo tienes, cuánta grasa, cómo está distribuido. Miramos dentro de las arterias del corazón con una prueba de imagen. Te digo exactamente cuánta grasa tienes en cada una de las arterias, el riesgo que tiene de obstruirse y si vas o no vas a tener un infarto. Ya ves.
miro dentro de tu cerebro y lo paso por un software de inteligencia artificial que me dice cada una de las zonas de tu cerebro, si está más pequeña o más grande de lo que debería, y el riesgo que tienes de tener enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia. Y al final con todo eso lo que tengo es una foto enorme de tu vida hoy, de cómo funciona tu cuerpo y de todo lo que va a pasar en el futuro. Y tomamos todas las medidas para que tu futuro sea el mejor posible, para que cualquier riesgo que tenga lo tengamos cubierto y que tu cuerpo funcione hoy de la mejor forma posible, optimizar todas las funciones de tu cuerpo. ¿Con qué garantías? Pues aquí no existen garantías al 100%, porque al final esto es probabilístico. O sea, estoy hablando de probabilidades siempre. La probabilidad de que tengas esto, esto o esto. Pero, por ejemplo, con el V2 Max, yo te puedo garantizar a ciencia cierta que si consigo aumentar tu V2 Max a un nivel de élite, tu probabilidad de tener la vida que quieres se va a acercar más al 90%. Ujú, Con total seguridad, a menos que te atropelle un autobús, que ya se escapa ujú. a mi control. Pero como todo esto está basado en estudios científicos realizados en poblaciones muy, muy grandes, de cientos de miles de personas, tenemos la certeza absoluta de que estos biomarcadores influyen en todo, tanto tu calidad de vida como en los años que vas a vivir. ¿Y esto cómo lo aplicas a tu vida? O sea, ¿cuánto de esto haces tú, José? Todo. Yo, una de las cosas, cuando decidí hacer todo esto, dedicarme a la longevidad, lo primero que me dije a mí mismo fue, vale, si yo voy a enseñar a la gente todo lo que tienen que hacer, cómo tienen que comer, cómo tienen que dormir, cómo tienen que ejercitarse, cómo tienen que relajarse, y yo no lo he hecho nunca, ¿cómo les voy a enseñar? Y lo primero que hice fue, pues voy a ponerlo en práctica yo. Y al cabo de un mes, que me cambió la vida por completo. Y dije, vale, esto es lo que significa tener salud. Resulta que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a vivir cansados, Ujú. a vivir en un estado subóptimo y lo hemos normalizado porque ni siquiera sabemos, no recordamos que existe otra alternativa. Y en el momento en que organizas tu vida, te parece que tienes superpoderes. Totalmente. Y yo entreno 7 días a la semana. Ahora mismo las rutinas de entrenamiento van basadas en tus biomarcadores. Ujú. Yo hago 3 días de fuerza, 3 días de entrenamiento de zona 2 y un día de entrenamiento de protocolo noruego de alta El intensidad. noruego. Me he quedado, ¿eh? Con ese. Mi nutrición, sigo principalmente una dieta alta en proteínas, sin alimentos ultraprocesados, principalmente comidas naturales y muchas verduras, muy pocos hidratos de carbono. Ujú. Duermo 8 horas como mínimo todos los días y lo regulo con mis mecanismos de medición. Me realizo pruebas cada 3 meses para verificar que todos mis biomarcadores, mis hormonas, mi riesgo cardiovascular está en su sitio. Y una vez al año me hago una revisión general por ver que ninguna de las cosas dentro de mi cuerpo esté fallando en algo que sea inesperado. La pregunta que te tengo que hacer, por tanto, es ¿cuánto crees que vas a vivir? Pues creer, yo te diría que tanto tú como yo podremos llegar a los 150. ¿Qué dices? No estás aquí dándome un titular. O sea, ¿lo crees de verdad? Sí. No te digo que con las herramientas que tenemos hoy podamos vivir hasta los 150 años, lo dudo. Yo te diría que con todo lo que yo estoy haciendo hoy con mis pacientes, que está disponible, pasar de los 100 en muy buena condición física es altamente probable. ¿150? Pero, lo que hablábamos al principio, en el momento en que todas estas tecnologías, en la que tu cuerpo pueda activar el botón de reset, volver al pasado y rejuvenecer, llegar a 150 años no me parece para nada desquiciado. De hecho, creo que llegará mucho antes de lo que creemos. Yo tengo 2 hijas. Las generaciones que nacen ahora, ¿cuánto vivirán? No lo sabemos, Pero pueden sobrepasar esos 150, sin entonces. duda. No existe un límite biológico en el que digas, vale, a los 150 nos tenemos que morir. ¿Existe un límite ético? Eso es otra pregunta. Depende, y aquí, como es un tema del que hablo con frecuencia, me han hecho miles de preguntas relacionadas con esto. Y una de las que más se repite es, vale, ¿yo cuándo me voy a jubilar? Claro. ¿No? Pero yo querré vivir tantos años si mis amigos ya no van a estar.
Bueno, pues en principio, si tú puedes hacerlo, las personas de tu alrededor también podrán. ¿Mm? Pero en cuanto a la parte del trabajo, aquí me gusta abordar otro problema muy grande que tenemos como sociedad, que muchas personas dicen que es el problema más grande que hay en el mundo occidental, que es la baja tasa de natalidad. Es que eso es un problema. Un grandísimo problema. Ujú. Porque si las cosas siguen como van, dentro de 40 años no habrá quien mantenga a los jubilados. Sistema de pensiones. No lógico. habrá un sistema Sí. de pensiones porque es insostenible. Imagínate tener que pagar la vida de ese jubilado que lleva 50 años jubilados. Claro, es imposible. Entonces habría que trabajar más. Claro. Pero, ¿por qué querrías dejar de trabajar si eres una persona de 70 años con un cuerpo de alguien de 40? Ya. ¿Existe realmente una justificación para decir, bueno, pues yo ya no voy a trabajar aunque soy una persona completamente capaz de hacerlo? Ujú. Pues yo creo que además el trabajo y mantenerte ocupado con un objetivo Ujú. es algo que nos da vida completamente. Y la escala de la vida cambiaría por completo, porque Ujú. imagina, si tú sabes que vas a vivir 150 años, a los 70 puedes empezar una nueva carrera. A los 90 puedes tener hijos. Entonces, lo que es posible y lo que no cambia por completo. Mucha gente a los 35 es cuando encuentra realmente lo que quería hacer con su vida, o a los 50, y dice, bueno, pero no, ya es muy tarde para mí, yo ya no me puedo dedicar a esto porque no tengo tiempo. El rango de vida que tenemos no es suficiente. Ujú. Pero si supieras que vas a vivir 150 años, te tomarías la vida con otra visión, completamente. Totalmente. Quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Implica temas morales, filosóficos, de salud, espirituales? Y ahí voy con algo que te quiero decir. Al principio del programa has dicho que, referente al epigenoma, que había escrito en nuestro código algo así como una sinfonía. Correcto. Has usado esa palabra, Sí. sinfonía. Qué bueno, porque si quizá hay un creador que ha creado esa sinfonía, tocarla no es jugar a ser un creador. Sin duda. Muchas personas, por sus creencias personales, podrían decir, está jugando a ser Dios. Esto no se debe hacer. Y, desde mi punto de vista, es una convicción completamente respetable que tú puedas decidir sobre tu cuerpo y decir, bueno, yo no quiero alargar mi vida de manera artificial, Ujú. pero creo que no habría por qué prohibírselo a una persona que sí quiere pasar por ello. Creo que es un tema de vara de medir. Te digo por qué, mira, en realidad todos ya hacemos para no morir. Claro. Vamos al médico, tomamos fármacos, suplementos, nos cuidamos. Ya estamos intentando ir contra natura. Sí. Por eso la diferencia de vivir más con respecto a generaciones anteriores. Entonces, realmente, ¿qué problema hay si alargamos un poco más? Dejo ahí la pregunta, ¿eh? Y también algo que he aprendido a lo largo de los años como médico es que los humanos nos aferramos a la vida. Total. Todo lo que has dicho durante toda tu vida, y es algo que he visto mucho como neurocirujano, de cuántas veces has escuchado, yo no quiero vivir mal, yo si me pasa esto, quiero que me dejen en paz. Sí. Y en el momento en que estás allí, dices, sálvame. Mm. Por favor, doctor, sálvame. En el momento en que tienes un derrame cerebral, en el que sabes que ya has perdido la movilidad del cuerpo, en el que sabes que a lo mejor has perdido la capacidad de comunicarte, los humanos tenemos un instinto de supervivencia que está allí para mantenernos con vida. Está escrito en nuestro código genético. Y el 99% de las personas cuando llegan allí te dirán que no quieren morir. ¿Has visto gente morir? Mucho. Lamentablemente, la neurocirugía es una especialidad donde tratamos con las enfermedades más graves de la medicina. O cuando tenemos que abrirle el cráneo a alguien, normalmente es porque hay algo importante que supone un riesgo importante y muchas veces la solución no llega a tiempo. Entonces, he tenido que ver a muchas personas morir incluso durante una cirugía. ¿Y cómo esperas tú, que eres una persona que lucha por ampliar la vida, cómo esperas tú la certeza de la muerte? Yo me considero un científico
y encuentro mi paz en la ciencia, en la física, en el conocimiento, en intentar aportar a la gente que tengo a mi alrededor y en sentirme feliz con todo lo que hago todos los días. En intentar aportar un poco a la gente, intentar ayudar, y eso a mí me da paz. No tengo miedo a la muerte. Ujú. De hecho, no me atrevería a decir que conseguiremos llegar a ser inmortales. Creo que eso ya es algo que se sale de la ciencia y es Ujú. más la especulación y el marketing. Ujú. Y nuestra muerte nos llegará a todos. A mí lo que realmente me importa es que todos los años que tenga los pueda disfrutar. No quiero nunca ver disminuida mi calidad de vida o mis capacidades, Ujú. y creo que con lo que hay hoy, esto es más que alcanzable. Cuando acabe la vida aquí, ¿crees que hay algo después? La verdad es que no lo sé. Me gustaría pensar que sí, pero no me atrevo a aventurarme en campos alejados de la ciencia donde puedo hablar con total certeza. Pero me gustaría pensar que sí. Que a lo mejor ahí está la auténtica longevidad y Esperemos que sea así. inmortalidad, ¿no? Pero por si acaso, mientras tanto, alargamos esta. Pero espero que no sea cosa de duchas frías, por favor. O sea, que allí no esté la ducha fría. No, yo no te haga digo falta. que la ducha fría para mí es más una herramienta de performance, más que de longevidad. Entiendo, entiendo. Sí, sí, de asumir una actitud concreta, ¿no? Sí. Te entiendo, te entiendo. Oye, ¿y cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? ¿Tú tienes familia? Sí, bueno, pareja todavía no tengo, Ujú. ni hijos. ¿Quieres tener? Sí, ahora mismo lo que diría lo que más me falta en mi vida es empezar a formar una familia. Parte esencial Ujú. de dar a otras personas. Yo creo que aportar a las personas que te rodean es también igual de importante para la longevidad que la nutrición o que ejercitarte. Total. De hecho, somos seres sociales. Sí. La soledad mata. Y mi objetivo ahora mismo es encontrar una forma de democratizar la longevidad. Me gustaría que todo esto que yo trabajo con mis pacientes todos los días sea conocimiento público. Que todo el mundo pueda acceder a hacerse las pruebas que necesita para asegurarse de que su cuerpo se va a mantener sano y joven durante el mayor tiempo posible. Ujú. Y ahora mismo es imposible. Entonces hay que encontrar formas, ya sea a través de inteligencia artificial, herramientas digitales, apoyo de entidades gubernamentales, divulgación, que es pues, lo que he podido aportar hasta ahora, intentar aportar conocimiento a todos los que me quieren seguir, y les voy contando todo lo que hago con mis pacientes de manera libre, simplemente para que la mayor gente se pueda beneficiar de ello. Ujú. Pero tiene que llegar el día en que esta sea la norma, en que todo el mundo tenga un médico de longevidad que se encargue de que tu cuerpo funcione como tiene que funcionar. ¿Quieres decir entonces que quieres que te recuerden como la persona que consiguió eso? Eso es lo que quiero. Tremendo, tremendo reto, ¿eh? Pues muy bien, pues sigue así. Muchas gracias. Oye, ¿tienes algo ahí escondidito? Correcto. Lo has traído para el programa, Te he ¿no? traído un regalo. Por favor. Entonces, Me encantan los regalos, ¿eh? Cada vez más. Me estoy acostumbrando. para mí, este es el regalo más valioso que hay, que es el conocimiento. Wow. Te regalo conocimiento, y dentro del conocimiento, el conocimiento que yo considero más valioso, Ujú. que es conocimiento sobre tu propio cuerpo ¿Vale? y sobre tu salud. Entonces, esto No sé qué esperarme, ¿eh? te voy a ayudar a colocártelo. ¿Vale? Esto se llama un monitor continuo de glucosa. Wow. Para los picos glucémicos. Azúcar. Y esto te va a enseñar toda la información que necesitas saber sobre tu nutrición, sobre si todo lo que haces en el día a día para nutrirte realmente funciona, y poder tomar todas las medidas necesarias para optimizar la manera en la que te alimentas. Ah, me encanta. Me viene muy bien en este momento de mi vida, ¿eh? Me viene muy bien. Entonces, Pero tenemos un problema, porque Sí. esto era para la sí, estantería. no, y luego se queda en la estantería. No, y una porra. Esto se queda en la estantería. Sí. Sí, tranqui. Ya te lo voy a enseñar. Si no se queda la caja, ¿sabes? Y No, no. me llevo yo el Ya chisme. te voy a enseñar cómo funciona. Y ya tengo el truco, me ¿sabes? acerco aquí. ¿Vale? Venga. Y ahora eres oficialmente un robot. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? A ver. O sea, ¿qué me has metido, tío?
A ver. Esto se conecta a tu móvil y puedes ver en tiempo real cómo reaccionan tus niveles de glucosa a todo lo que haces en el día. A ver, estoy en shock, ¿eh? A ver, venga. Se ríen por ahí mi equipo. ¿Va? Esto se queda y esto me lo llevo. Exactamente. O sea, yo ahora me ducho la ducha fría, la sauna con Sí. esto, Esto te va a durar 15 días. 15 días. Entonces tienes 15 días para hacer la mayor cantidad de experimentos que puedas sobre tu nutrición. Macho, menos mal que me lo has puesto en el brazo y no en la frente. Por lo menos. Vale, oye, qué bueno. Pues, bueno, mirad, no sé si se ve. Me giro un poco que lo veáis por aquí. Bueno, oye, interesante, pues genial. Y esto Genial, lo podrás ver en el ya móvil. ves. Cada vez que comas, verás hasta dónde te sube la glucosa y tu objetivo es intentar mantenerte por debajo de 140 gramos por decilitro de glucosa. Verás un número, ¿Vale? es aprender a alimentarte sin pasar nunca de 140 gramos. Perfecto. En el momento que consigues eso, tienes una salud metabólica adecuada, que es uno de los componentes fundamentales de la nutrición. Bueno, entonces esto es lo que lleva a muchas personas con diabetes. Correcto. Aplicado a la longevidad. No utilizarlo cuando ya estás enfermo, sino utilizarlo para que no te enfermes. Buenísimo. Bueno, me voy con mi parchecito muy feliz. Una cosa que no me esperaba, que te agradezco. Ha sido un programa increíble. Yo creo que es súper interesante, de mucho conocimiento. Te agradezco que hayas venido. A mí me ha encantado. Me quedan muchas preguntas. Ya veremos si hacemos igual un segundo o un tercer programa. El tiempo dirá, porque Roca Project tiene que tener longevidad. Exactamente. Y os agradezco también a vosotros por escuchar. Si tenéis preguntas o lo que sea, las ponéis abajo y seguimos la semana que viene más. José, mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Un gracias. placer.